Pepper sacó al patio toda la vajilla que tenían en casa para recoger agua de lluvia. Su madre le contó que no era simple agua, sino gotas mágicas. Según la creencia, donde se acumula suficiente agua mágica, nacen las hadas. El hada del bosque nace en el agua de un árbol viejo, la de piedra en una grieta de roca, y la de agua en un río. El chico pensó que recogían agua para criar una hada para ellos, pero su madre explicó que un humano no puede hacer eso, y la agua solo les servía de medicina, y solo podían aparecer las hadas que realmente lo desearan. En los oscuros dominios llamados Perdición, se filtró un charquito de agua mágica. Los habitantes llevaban una vida luminosa y hermosa, pero la expansión de Perdición traería desgracias. Al caer allí la gota mágica, sintió cuán poderosa, letal e implacable era la oscuridad. La charca, donde nacía el hada, fluyó a la oscura mazmorra, decidida a convertirse en la oscuridad más poderosa allí. El lugar era estrecho y angosto, pero la tierra igualmente la guiaba hacia allá. Y allí, directamente sobre la tierra húmeda, con las rodillas contra el pecho, estaba sentado un niño, encadenado. A la futura hada le intrigó quién era él, qué hacía en un lugar tan oscuro, y por qué tenía una mirada tan vacía. De pronto, se oyó un fuerte golpe en la puerta, tras lo cual un hombre imponente entró en la prisión y comenzó a gritar al niño. El niño se levantó y, obedientemente, con la cabeza gacha, siguió al hombre tosco a alguna parte. El agua mágica observó al niño durante varios días, y cada vez se lo llevaban a algún lugar. Luego, cuando el niño regresaba, lo encerraban de nuevo, dejando a su lado una comida escasa. Cada día se repetía lo mismo, y cada vez, al regresar, el niño miraba fijamente la charca, como si temiera que desapareciera. El hada adivinaba que temblaba de miedo y la miraba por su soledad y tristeza. Ella anhelaba hacerlo sonreír y mostrar la felicidad que la gente sentía fuera de estos muros. Quería enseñarle paisajes magníficos o la alegría de una familia reunida a la hora de comer. Pero era difícil transmitir toda la belleza y las emociones del mundo, estando en un mundo tan oscuro y estrecho. Y entonces la hada decidió que podía convertirse para el chico en una flor que fácilmente cabría en esa mazmorra. Y así, un día, cuando el chico estaba sentado de nuevo, mirando con ojos vacíos el agua mágica, ella de repente se transformó en flor. Allí, justo en el centro de un capullo rosa, acurrucada, yacía una diminuta hada de pelo rosa. Abriendo los ojos, miró a su alrededor, mientras que el chico se echaba hacia atrás, asustado por esta maravilla. El hada voló hasta su cara, lo saludó, le dio un beso en la nariz y le dijo que deseaba mucho conocerlo. Estaba increíblemente feliz de conocer a este pequeño humano y se presentó como el hada de las flores. Durante este tiempo, acumuló muchas preguntas. Quería saber quién era él, cómo se llamaba, cuántos años tenía y cómo había llegado hasta allí. Recién nacida, la hada ignoraba muchas cosas. Moría por descubrir el mundo, pero el chico solo la observaba en silencio. ¡El horror! Él no podía hablar. Era rarísimo. Aparentaba unos 6 años, y a esa edad ya se habla. ¡Qué fuerte! ¿Por qué lo sacaban a pasear sin enseñarle a hablar? ¡Qué desconsiderados! Esto no le gustaba nada. Lo primero era enseñarle a hablar, sí o sí. Imagínense, podrían contarse historias increíbles. Ella tenía mucho que contar. Ansiaba su amistad, solo pedía un gesto de aprobación, una señal. De repente, el chico la atrapó, la aprisionó en su puño y se la tragó. En ese instante, la puerta de la celda se abrió de golpe. Un hombre entró. Con la hada en la boca, intentó ocultar su flor, pero el carcelero lo vio todo. Él se dirigió hacia el niño, intrigado por la hierba que ocultaba. La hada no entendió nada. ¿Por qué la metía en su boca? Creía que la tragaría. El carcelero, impaciente por la respuesta, le propinó un golpe brutal en la mejilla. El niño cayó al suelo, y la hada comprendió. Lo estaban golpeando sin piedad. No podía entender tal crueldad. ¿Por qué lo atacaba? El niño no hizo nada. Los ojos del hombre se inyectaron de furia. Exigía que escupiera la hierba. Una lluvia de golpes y patadas se abatieron sobre el niño, pero él resistía. La hada rogaba que la liberara, asegurándole que ese hombre no podía verla. Los seres mágicos eran invisibles para aquellos que no estaban destinados a verlos, pero el niño, obstinado, mantenía la boca cerrada, recibiendo golpe tras golpe. Lágrimas brotaron en los ojos del hada. Ya no podía contenerlas. Finalmente, tras otro golpe, el hombre encontró trozos de hierba en su palma. Arrojándola al suelo, se dio la vuelta y salió de la mazmorra. El hada entendía que el niño lo hizo para protegerla. Temía perderla si el hombre la descubría. Lo llamó tonto, idiota,
Intentaba explicarle que solo la verían si ella lo deseaba. Un poco más calmada, el hada secó sus lágrimas, se disculpó y lo llamó el niño más valiente. Quería ser su amiga, por eso prometió enseñarle a hablar. Imagínate. El hada explicó que el niño debía saber decir que no lo golpeen si alguien lo lastima. También quería enseñarle a hablar y entender palabras como delicioso o hermoso. El hada esperaba, oh sí, que algún día, al saber hablar, él dijera que le gusta a ella. Luego empezaron la lección, y ella le enseñó a pronunciar la palabra flor. Para explicarle qué era dulce, el hada le hizo oler la flor donde nació. El niño estaba fascinado, y ahora su vocabulario incluía dulce y delicioso. El niño claramente quería más, pero el poder del hada era limitado, siendo ella tan pequeña. Ella explicó que ese poder era vita, el conocimiento con el que nace un hada. Una idea de sí misma y del mundo apareció al nacer, como saber que una liebre es un animal con orejas largas y que los jóvenes necesitan amor y atención. Pero quizás era muy pronto para contarle eso a un niño que no entendía nada. Al hada le horrorizaba que a este niño le hubieran negado ese amor incondicional. Este pequeño la reconoció de inmediato, y gracias a él ella existía en este mundo. Y a los que lo atormentaban, el hada quería hacerlos arrepentirse, e incluso pensó en ser un hada oscura. Pero esa idea se desvaneció al instante al ver una sonrisa en el rostro del niño. Comprendió que, después de todo, convertirse en un hada de las flores había sido la decisión correcta. La primera palabra que le enseñó fue precisamente flor, la que pudo mostrarle a ese niño. El hada se sintió feliz e imaginó todo lo que aún podría enseñarle. Como ninguno de los dos tenía nombre, prometió que algún día le escogería un nombre precioso al niño. Cuanto más jóvenes eran las hadas, más descanso necesitaban, y por eso empezó a sentir sueño. Y aunque le parecía que el niño no entendía lo que decía, de pronto la cubrió con sus manitas. Y esa sensación era muy diferente a la que tuvo cuando él la metió en su boca. En ese silencio, escuchaba su respiración suave y tranquila, y sus manos eran increíblemente cálidas. Al despertar, el hada descubrió que estaba tirada en el frío suelo, completamente sola, y el pequeño no estaba. Asumiendo que ese hombre lo había tomado de nuevo, se levantó de golpe. No permitiría que eso pasara otra vez. Una puerta que un niño no podría abrir a voluntad no suponía ningún problema para una hada. Por la misma razón por la que ese hombre no la veía, hasta que ella reconociera algo, no le afectaba, ni siquiera siendo un objeto inanimado. Por lo tanto, logró volar libremente a través de la puerta cerrada con llave. Numerosas escaleras conducían hacia arriba, lo que significaba que el niño estaba encerrado en el piso más bajo. Antes de subir, el hada memorizó que estaban en la habitación número 4. Echó un vistazo a las demás celdas de la mazmorra, pero no había nadie allí. Apenas subió el hada y cruzó otra puerta, cientos de puertas más se alzaron frente a ella. Tras ellas, oyó sollozos y encontró niños encadenados llorando desconsoladamente. Muchos murmuraban angustiados, pero aún más yacían con la mirada perdida, vacía. El hada no entendía por qué ni por qué crímenes toda esa gente pequeña estaba allí. Además, notó que cada uno de esos niños tenía números en la ropa, aunque su chico no tenía eso. Cuanto más subía el hada, más extraño parecía el entorno. Personas vestidas de oscuro y parecidas al hombre que golpeaba al chico, deambulaban por el lugar. A lo largo de las paredes, colgaban los instrumentos de tortura más horribles que uno pudiera imaginar. Es más, debido al camino sinuoso, como un laberinto, el hada no tenía idea de dónde encontrar una salida. Sus fuerzas se agotaban, así que decidió echar un vistazo a la última habitación y luego regresar. Pero allí, de repente, vio a un hombre sentado a una mesa comiendo galletas. El hada decidió tomar algunas para compartirlas con el niño. Pero las galletas estaban demasiado cerca del hombre, y él podría notar la falta, así que decidió usar fatares. Con la fuerza vital acumulada en el destino, las hadas podían usar esa habilidad única. Es magia que ayudaba a atravesar incluso un ser vivo. El hada se dirigió hacia la galleta para llevarle al niño, aunque sea la más pequeña. Ella quería compartir con él lo mejor de este mundo y ver cómo sonreía. La galleta resultó bastante pesada, pues el hada gastó demasiada energía en el fatares y sentía que podía caer en cualquier segundo. Y aún así, ella imaginaba con anticipación lo feliz que se pondría el niño. Al llegar finalmente a la celda correcta en el calabozo, el hada le anunció alegremente al pequeño su regreso. Sin embargo, lo encontró con lágrimas en los ojos, y a su alrededor, en el suelo, había charcos de sangre. La sangre cubría el rostro y los dedos del niño,
y el hada no podía imaginar qué persona cruel pudo hacer algo así. Sin dejar de llorar amargamente, él tomó al hada y la apretó contra su rostro. Por fin entendió que el niño lloraba por ella. Al creer que se había desvanecido, el hada comenzó a calmar al pequeño y prometió jamás abandonarlo otra vez. Cuando veía lágrimas en sus ojos, a ella misma le dolía profundamente. De pronto, el hada recordó las galletas y se las ofreció al niño, asumiendo que nunca había probado algo así. El niño miró el manjar fascinado, luego lo partió por la mitad y le ofreció una parte al hada. Mientras comían galletas con una sonrisa, el hada tomó una decisión: explorar el lugar en ausencia del niño. Tenía que averiguar por qué él sufría tanto y cómo podía ayudarlo. Después de todo, él fue el primero a quien permitió verla, y poseía una sonrisa que la hacía feliz. De repente, el niño levantó la cabeza y dijo que estaba delicioso. Al darse cuenta de que había aprendido una palabra, al hada se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Al despertar en brazos del pequeño, la hada notó que estaba muy sucia. Decidió asearse con un fatares, una gota de agua de la fuente que le fue dada. Para cuando terminó su baño, el niño también despertó y la observó con asombro. Le hubiera gustado lavar al niño también, pero, lamentablemente, el fatares solo funcionaba con hadas. Le alegró que las heridas del niño sanaran rápido, la hinchazón en su mejilla bajó, y los cortes en su labio también desaparecieron sorprendentemente. La hada realmente creía que él era un niño especial. Al llegar aquí, se propuso varias metas, y la primera era enseñarle a hablar al niño. En segundo lugar, quería salir con él a la superficie algún día. Y, en tercer lugar, finalmente encontrarle un nombre. La puerta se abrió de golpe, y ese hombre terrible apareció de nuevo en el umbral. Descubrir por lo que había tenido que pasar el niño era el último objetivo de la hada. Esta vez, ella estaba decidida a no dejarlo ir solo por nada del mundo. El hada le susurró al oído que lo seguiría y le pidió que no se preocupara, recordando que ese hombre no podía verla. Acomodándose en su hombro, le aconsejó actuar como si ella no estuviera allí. Al hada le enterneció lo natural, que fingió que todo era como siempre. Quería besarlo en ese instante, pero se contuvo para no arruinar su actuación. Atravesando juntos cientos de habitaciones, subieron al siguiente piso. Finalmente, llegaron a un lugar donde la puerta no tenía ninguna señal. Al abrirse la puerta, el hada vio detrás a gente sospechosa, con túnicas blancas que le eran desconocidas. Esas personas, con los rostros cubiertos por máscaras, ordenaron al niño que se acostara en una extraña cama de aspecto aterrador. El niño, obedientemente, se tendió sobre las duras tablas, algunas de cuyas superficies estaban cubiertas de púas. El hombre de gafas ordenó a la chica a su lado que revisara su estado. Tras examinar al chico, no encontró nada raro y lo declaró en buen estado. La hada observaba horrorizada lo que ocurría, intentando entender sus planes. Las personas enmascaradas comenzaron a inyectar al niño con varias drogas y reactivos. Mientras tanto, el hombre de gafas no paraba de escribir cosas en su cuaderno. El hada notó que, tras anotar la fecha, escribió sobre fortalecer la córnea, mejorar el lóbulo límbico, potenciar el músculo femoral y la primera corrección psicológica. Sin embargo, aquello no se parecía en nada a un registro de tratamiento, y el punto sobre la corrección psicológica era totalmente incomprensible. El hombre de gafas ordenó detenerse y pasar a la siguiente fase. La chica extendió su mano hacia la cabeza del chico, y entre ambos se formó una brillante esfera mágica de maná. La hada comprendió de inmediato que estaba usando una habilidad de control mental. La chica le hacía creer al chico que era una herramienta del amo, que le obedecía, no pensaba ni razonaba, ni se controlaba. El pequeño, mientras tanto, repetía todas esas palabras con indiferencia. El hada intentaba comprender de qué amo se trataba, a qué deseos debía someterse el niño. Pues él mismo podía querer algo, podía admirar cosas hermosas, tener la voluntad de resistirse al control de su mente. ¿Qué clase de amo era ese que le quitaba al niño el derecho a elegir y ni siquiera aparecía en ese laberinto? Incluso si tal persona existía, el chico debía elegir por sí mismo a quien pudiera hacerlo feliz. Con lágrimas en los ojos, el hada prometió encontrar a ese amo y le rogó a su amigo que no cediera a ese susurro. Le dijo que, en ese caso, nunca más le harían algo así, y tras estas palabras, el chico de repente sonrió. Esa sonrisa no escapó a la atención del hombre de gafas y se lo comunicó al resto. La chica que se dedicaba al control mental respondió que eso era imposible. A pesar de que el chico ya tenía una intensidad alta, el hombre ordenó aumentar aún más el control. Había que minimizar los riesgos,
pues conocían el reciente incidente ocurrido con la maleza. Con dolor en el corazón, la hada observaba lo que sucedía, apretando su puño con rabia. Cuando la chica por fin terminó, sintió un gran cansancio debido a su increíble fuerza de voluntad y resistencia. A los hombres enmascarados les parecía asombroso que la eficacia de la corrección psicológica, desarrollada durante 10 años, hubiera sido socavada por una simple maleza. El hombre con gafas declaró que era el niño que le había causado problemas al mismísimo Octarim Soler. Ordenó repetir el procedimiento 10 veces más con la máxima intensidad, y por hoy, la corrección había terminado. Afortunadamente, esta vez no golpearon al niño, pero el hada seguía muy enfadada. Ella sentía cómo él se resistía a que le realizaran todas esas manipulaciones, y aunque el hada pensaba que por hoy todo había terminado, detuvieron al niño cerca de una puerta que no conducía a su celda. El guardia arrojó al niño a la mazmorra, donde no había ni un rayo de luz, mientras él planeaba limpiar a fondo su habitación para que no creciera ni una hierba más. Como el chico no lo miraba, el hombre se enfureció y amenazó con que la próxima vez sería más divertido. Cuando se fue, un hada voló hacia el niño, preguntándose cómo podían encerrarlo en un cuarto tan pequeño, solo porque quería una planta. Estaba furiosa y no podía contener sus emociones, pero pronto el hada se recompuso y le regaló al niño una nueva flor. Los ojos del niño brillaron de alegría, tomó la flor y aspiró con deleite su dulce aroma. En esa habitación, él y el hada pasaron varios días, y luego el niño fue devuelto a su celda. Además, el guardia le advirtió que ahora lo vigilarían, y con una sonrisa burlona, le aconsejó tener cuidado. El hada escuchó que, antes de irse, el hombre llamó al niño número 4. Aquello la indignó, y prometió que pensaría en un nombre hermoso para el niño. Después de eso, el niño pronunció su segunda palabra. Ahora sabía decir hada. Para poder llevarle comida al niño e intentar encontrar una salida, el hada necesitaba irse más seguido, y le preocupaba si él estaría bien en su ausencia. Decidió que de alguna manera le explicaría que regresaría sin falta, aunque él no la viera. Y aunque el hada intentó transmitirle esa idea, era obvio que él no entendía nada. Así que decidió mostrárselo de forma gráfica, con un ejemplo, y usar la transición Fatares para convertirse en un espíritu, invisible al ojo humano. Por la cara de susto del niño, era evidente que había dejado de verla. Comenzó a mirar a su alrededor e intentar encontrar al hada, que no aparecía por ninguna parte. Cuando el hada finalmente se mostró, el niño gritó de la sorpresa. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas y en sus ojos había terror. El hada bajó la cabeza, dándose cuenta de que había cometido un gran error. Ahora el niño necesitaba calor, no lecciones, así que voló cerca y tocó suavemente su rostro. Prometió protegerlo, pero en cambio, como una tonta, lo hizo llorar de nuevo. El hada pensó en qué podía hacer para calmar al niño y se dio cuenta de que necesitaba un abrazo. Hecha un ovillo, se concentró y canalizó toda su energía hacia su cuerpo. Un minuto después, frente al niño no estaba una hadita, sino una niña, casi de su misma edad. Abriendo los ojos, la niña corrió hacia él y abrazó con fuerza al niño atónito. Apretándolo contra ella, confesó que aún estaba muy enojada. La niña no entendía por qué debía estar encerrado allí, por qué lo atormentaban, por qué comía basura, por qué vivía para otros y no para sí mismo. Aún era muy débil, pero quería salvarlo y mostrarle el mundo exterior. Mirándole fijamente a los ojos, le propuso escapar juntos, si eso era lo que él deseaba. Y aunque la chica no esperaba que la entendiera, el niño sonrió de repente y aceptó la propuesta del hada. Ella no podía creer que le hubiera respondido, pero el chico repitió sus palabras una vez más. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos del hada, porque ahora sí le había respondido por voluntad propia. Estaba increíblemente orgullosa de su adorable niño, así que lo atrajo hacia ella y le besó la mejilla. Ahora el hada estaba decidida a saber todo sobre él, a averiguar la razón por la que estaba allí. Prometió enseñarle palabras, para que pudieran hablar mucho y convertirse en verdaderos amigos. Notando la confusión en su rostro, sonrió y se corrigió, declarando que ya eran amigos. El hada quería hacer mucho más por su primer amigo, pero llevaba mucho tiempo en forma humana y estaba exhausta. Le costaba permanecer en esa forma, así que volvió a encogerse. Se disculpó con el niño, explicando que el destino la estaba agotando enormemente. Pero la hada prometió volver a ser humana de vez en cuando para abrazarlo. Le propuso al niño concentrarse en su aprendizaje, y él aceptó con alegría. Al día siguiente, la hada fue a inspeccionar el edificio y regresó muy pronto.
Se alegró al notar que el niño la esperaba pacientemente y no lloraba. Tras recibir los elogios del hada, el niño sonrió y señaló su mejilla. Al principio no entendió, pero luego la hada comprendió que pedía un beso como premio. Si al niño le gustaba, ella lo besaría cuando quisiera, así que voló y besó su mejilla. Como entendiendo sus palabras, el niño sonrió ampliamente, y el hada creía que escaparían de esa prisión. Pero el tiempo era implacable, y el control mental en la quinta etapa era cruel. El niño regresaba a su celda en un estado deplorable, una y otra vez. Sin siquiera mirar al hada, se desplomaba al suelo, dormido como un muerto. El hada se sentía inútil, incapaz de protegerlo de ese dolor, y lloraba sin cesar. Cada vez que él entraba a esa habitación, ella se preguntaba, ¿por qué le hacían esto? El hada no comprendía cómo el pequeño no se enfadaba, cómo no decía nada. Y entonces, en uno de esos días, mientras ella se ahogaba en lágrimas de impotencia, el niño le dijo que volvería y que lo esperara. Dicho esto, empujó al hada fuera del laboratorio, decidido a afrontar todo solo. Ella se sentó en el suelo, cabizbaja, deseando poder darle fuerzas estando a su lado. Pero el niño, obviamente, no quería mostrarle su sufrimiento a su amiga, ya que le dolía verlo. El hada decidió reaccionar. No tenía tiempo para lágrimas. Debía pensar cómo escapar de ese lugar. Aunque el chico le pidió que esperara, no lo dejaría solo, y se haría fuerte para escapar juntos. Al cruzar la puerta, la hada oyó a gente enmascarada discutir cómo mejorar la agudeza visual del niño. Este indicador había aumentado un 1,7%. El hombre de gafas estaba eufórico. Según la chica, todo iba más fluido que antes, gracias al incidente con la mala hierba. Tras perder algo preciado, el chico perdió el sentido de la resistencia y su voluntad se rindió por completo. Incluso le dieron un nombre, Vitz, que según ellos, le quedaba como anillo al dedo. La hada contemplaba horrorizada a su amigo, negándose a creer que lo que oía era verdad. Se preguntaba si realmente el chico ya no quería irse de ese lugar con ella. ¿Qué estaba pasando? De vuelta en la celda, la hada se acercó sigilosamente al niño para ver si se encontraba bien. Pero el chico la agarró de repente, la abrazó contra su mejilla con cariño y sonrió. Algo claramente andaba mal, porque si su yo realmente se hubiera ido, él no podría mirarla con una sonrisa. El hada decidió intentar lo mismo que aquella chica y le preguntó al niño quién era su amo. Pero el niño solo guardó silencio y lo miró con desconcierto, lo que solo podía significar que no fue afectado por la habilidad espiritual. Todo este tiempo, solo fingió que esas personas lograban lavarle el cerebro y los engañó a todos. El hada lloró y abrazó al niño, pues pensó que lo había perdido para siempre. ¡Qué angustia! Estaba muy feliz de darse cuenta de lo increíble que realmente era. ¡Un genio! Pero esas personas lo llamaban un niño insignificante y una mala hierba, y eso no le gustó nada. Y aunque mala hierba no es algo tan malo, el hada no quería que lo llamaran Witz, porque necesitaba un nombre mejor. El hada decidió salir un momento de la celda para intentar averiguar algo más sobre este niño. Quería saber su verdadero nombre, no número 4, o Witz, tenía que haber algo más. Además, le prometió traerle algo delicioso si la esperaba en silencio. Con la ayuda de Fatares, la hada atravesó el techo y ascendió rápidamente. Tras volar 10 pisos, esperaba tener energía suficiente para llegar a la aguja del edificio. Cuando la hada finalmente abrió los ojos, vio la ciudad desde arriba, como en la palma de su mano. La sensación de libertad era tan refrescante como al nacer en este mundo. Soñaba con mostrarle todo esto al chico y explorar juntos lo espacioso que es este mundo. Con solo pensarlo, se sentía genial, pero ahora debía concentrarse e ir al pueblo. La plaza principal del pueblo bullía de vida, y cada comerciante anunciaba su mercancía a gritos. El hada descendió al suelo y observó todo a su alrededor con gran interés. Como el pueblo colindaba con el territorio de la perdición, vendían muchas cosas útiles para la batalla. 2 tipos de aspecto sospechoso charlaban sobre lo genial que sería pillar a un hada. Al oír esto, la criatura alada decidió andarse con pies de plomo para no ser vista. Pero de repente, alguien la llamó, y al voltearse, se topó con otra hada, mayor que ella. Estaba sorprendida de ver a una pequeña por allí, y le preguntó cuándo y dónde había nacido. La niña confesó que había nacido cerca de allí, en la zona, de una gota mágica. A la hada adulta le impactó que la recién nacida Isen hubiera nacido en Ula. La protagonista desconocía el número de hadas por región, pero la palabra Isen le sonaba, y significaba el nivel del hada. Las hadas se clasificaban por niveles, según la cantidad de atributos que tuvieran,
y si un hada tenía un atributo, se llamaba Isen, si tenía dos, Fairiel. A las hadas con 3 atributos las llamaban Bacalas, con 4 Cranfa, con 5 Yula, y el último nivel era Señor de las Hadas. Aunque la mayoría se quedaban en Bacalas, solo algunas alcanzaban Cranfa. Y resulta que el hada que conoció la protagonista pertenecía a ese selecto grupo. Aunque era una Cranf, hace un minuto miraba a la pequeña con gran amabilidad. Al preguntarle su nombre, la pequeña hada respondió que aún no tenía uno, pues había nacido hacía poco. Además, era la primera vez que estaba en el mercado, por eso observaba todo con tanta atención. El hada adulta Silver se ofreció a darle un tour, pero la pequeña confesó que había gastado toda su energía y debía regresar. Al saber esto, la nueva conocida le pidió que extendiera su mano, y con un toque, llenó a la pequeña hada de energía. Ya recargada, la protagonista confesó que lo que más deseaba era encontrar un reloj y pan. Silver le propuso probar algo más delicioso, y como si fuera un bolsillo, metió la mano en la llamada puerta Fatarese, que abre la estrella de hadas. De allí sacó algodón de azúcar, cuyo sabor dejó a la pequeña completamente extasiada. Sin embargo, el hada no terminó de comer el algodón, y pidió permiso para llevárselo consigo. Confesó que deseaba compartirla con un niño humano, que jamás había probado algo así. Silver palideció y se acercó a la protagonista, intentando averiguar quién era ese niño que nunca comió algodón de azúcar. Frunciendo el ceño, preguntó si la pequeña se había vuelto contactora, pues aún no debería ser capaz de eso. La pequeña hada explicó sonriendo que era su primer amigo precioso, con quien anhelaba compartir todo lo bueno. Pellizcando la mejilla de la niña, el hada adulta le aconsejó que se separara de ese niño. Aunque esperaba que objetara y declarara que no podía hacerlo, ya que le gustaba mucho, Silver le pidió a la pequeña que no se preocupara y le explicó que los humanos son muy caprichosos y viven en otro tiempo. Pero la protagonista no podía creerlo. Su chico no era caprichoso, siempre la miraba sonriendo, y al transformarse, tenían la misma edad. El hada adulta sonrió y le dio una palmadita en la cabeza, señalando que no pasaba nada si la pequeña Isen no la entendía. Le regaló a la protagonista algodón de azúcar y le aconsejó que lo guardara en su estrella. Y entonces Silver se transformó en dama y propuso ir en busca de pan y relojes. Pronto le enseñó a la pequeña que para comprar cosas hay que pagar con dinero. Aunque Isen pensaba que si no hay dinero, se puede tomar algo sin más, ella explicó que es mejor no hacerlo, porque eso empeora las relaciones entre hadas y humanos. Para evitarlo, las hadas establecieron una regla, prohibiendo dañar a los humanos y robar. Así que no conviene usar fatares a la ligera, o la hada ejecutora podría destruir el núcleo del hada infractora. La heroína pensó con horror que no debía contarle a nadie cómo robó galletas para el niño. Según Silver, si se respetan las reglas, se puede disfrutar de cosas buenas. Y precisamente con una de esas cosas, decidió familiarizar a la pelirrosa Isen, llevándola a una panadería. La pequeña se maravilló con la variedad de pan fresco en el mostrador. El hada adulta contó que su amigo dirige esa panadería y que el pan es muy sabroso. El pastelero Mamingo salió a recibir a la clienta y estaba encantado de verla. Silver pidió 2 trozos de tarta y el chico, sonriendo, le invitó a sentarse. La chica se sentó y le contó a la pequeña que su amigo había contratado al panadero y que hacía una repostería exquisita. Como Mamingo era buena persona, Silver le sugirió a la pequeña que se mostrara para presentarlos. Cuando el pastelero trajo el pedido a la mesa, preguntó por qué la chica iba a comerse 2 trozos ella sola. Ella sonrió y contestó que había venido a la pastelería con su amiga. Entonces, Silver le propuso a la pequeña que se dejara ver. Mamingo abrió la boca de asombro y confesó que era la primera vez que veía un hada tan adorable. Como la pequeña aún no decidía su nombre, el hada adulta decidió llamarla Pink, por ahora. Y mientras los nuevos amigos charlaban sobre que aún no podían preguntarle por su atributo, la protagonista no podía apartar los ojos de la tarta. Cuando le ofrecieron comer, y la hada por fin atacó su pedazo con apetito, hasta lloró por su increíble sabor. Pink jamás había probado algo tan delicioso. Ni galletas, ni algodón de azúcar se comparaban con ese pastel. Pero no podía permitirse ser la única en probar semejante exquisitez. Mamingo se afligió al ver cuánto habían dejado las hadas en el plato, pensando que el pastel no les había gustado. Pero Silver explicó que Pink simplemente quería compartir el festín con su amigo. Al saber esto, Mamingo quiso mimar a la hada aún más con pan recién horneado, y le ofreció elegir a su gusto. Le pareció un hombre realmente bueno, y ella prometió pagarle por su bondad sin falta.
Al notar flores frescas en el escaparate, la hada preguntó si a Mamingo le gustaban. El chico confesó que amaba las flores, pero rara vez las compraba por su alto precio, ya que cultivarlas en Ulan es muy difícil. Debido a que el pueblo estaba cerca del territorio de la ruina, las flores se marchitaban y morían rápidamente allí. Mientras Mamingo hablaba, la heroína pensaba si le gustaría su flor. Al notar el entusiasmo de la hada por la tarta de fresa, el panadero la empaquetó y añadió una baguette y la tarta restante. Silver aconsejó a Pink guardar todo rápido en su estrella, antes de que se enfriara. Después, le entregó a la pequeña un reloj que también compró en el mercado. La pequeña hada les dio las gracias y los llamó verdaderos ángeles. La hada adulta planeaba ayudar a la rosada y Zen hasta que se adaptara al mundo humano. Mamingo apoyó la idea con gusto. Hacía mucho que no conocía a una hada que le gustara tanto. Estaba feliz de conocer a Pink. Le dijo que lo contactara cuando necesitara ayuda. Antes de despedirse, la hada adulta decidió darle algunos consejos a la pequeña. Sobre todo, que no confiara en la gente. Al vivir cerca de la perdición, muchos harían cosas terribles. Segundo, ni se te ocurra salir de noche. La influencia de la ruina se intensifica. Y en su próximo encuentro, la hada adulta insistió en saber su nombre. Pink agradeció sinceramente a Silver por todo y se despidió. Debía regresar. La brisa se sentía mucho mejor, obviamente por todo lo bueno que vivió hoy. Pero pronto, al acercarse a la ruina, una sensación totalmente diferente la invadió. Al nacer, a Pink le gustaba la oscuridad, pero tras conocer al niño, todo cambió. Con la flor que venció la oscuridad, pudo conocer la alegría de la sonrisa de ese niño. La hada sentía el llamado de la ruina, intentando atraerla, pero esta vez no caería. Pink decidió crecer alimentándose de ella, para iluminar cada rincón oscuro del mundo. La hada sopló y esparció pétalos al viento, pétalos que ahuyentan a la ruina. Al oír ese sonido, la pequeña de repente se decidió por un nombre, y se llamó Shurensha. El chico estaba sentado en su pose habitual, apoyado contra la pared, cuando el hada por fin regresó. Al verla, su rostro se iluminó inmediatamente con una amplia sonrisa. El hada contó que traía consigo muchas cosas interesantes, y metió la mano en su estrella. En un instante, frente al chico yacían una tarta de fresa, una baguette y un trozo de pastel. Al ver la expresión del niño, el hada se echó a reír, recordando que ella tuvo la misma al ver estas delicias por primera vez. Se sentaron uno frente al otro y, compartiendo el festín, comenzaron a comer con apetito. Los ojos del chico brillaban de entusiasmo. Se giró hacia el hada y dijo que estaba delicioso. Y ella contó cómo vio a un gato en el mercado, y con la ayuda del disfraz de Fatares, le mostró a su amigo cómo era el animal. El chico extendió la mano hacia el gato, pero debido a esto, el disfraz desapareció de inmediato, ya que solo era una ilusión superpuesta. Tras esto, el hada le soltó la bomba. Por fin tenía nombre, ahora se llamaba Shurensha. Le propuso al chico intentar repetir el nombre, pero la verdad, no le salía nada bien. Como el único sonido que medio le salía era Ren, el hada le dijo que la llamara así. Shurensha pensó que no estaría nada mal que el chico también tuviera un nombre propio. Aunque, pensándolo bien, ¿tendría algún sentido tener un nombre en un lugar como Perdición? Ren decidió preguntarle al chico si le parecía bien que ella le pusiera un nombre. Y aunque ella creía que era importante, él, sin pensarlo dos veces, aceptó al instante. Ren propuso idear un nombre juntos y se quedó pensando cuál le pegaría más. Quizás podría llamarlo Origen, que significaría una esperanza de bendición divina. Entonces, a Shurensha se le ocurrió la genial idea de buscar un nombre similar al suyo. Por fin, el hada unió ambas ideas, y de ahí surgió el nombre Rioren. El chico repitió el nombre sin problemas, y Ren decidió llamarlo Río para abreviar. Como este niño era su fuente, deseaba con todas sus fuerzas que sus nombres compartieran sílabas. El hada sentenció: a partir de ahora, ella sería su Ren, y él, su Río. El chico sonrió, miró al hada con cariño, y la llamó su Ren. El corazón de Shurensi latió con tanta fuerza que sintió que algo se rompía en su interior. En todo el mundo, no había nada más precioso para ella que este niño, a quien jamás querría soltar. Después de darle un nombre a su amigo, Ren exploró la prisión con aún más entusiasmo. En el laboratorio vio las letras VCP4, la única pista que encontró. Aparte de eso, nada útil. Descubrió que Río estaba encerrado en el piso 17 subterráneo y que había otros prisioneros siendo potenciados. Ren quería cartografiar el lugar para huir cuanto antes, pero con lápiz y papel la descubrirían.
Entre incontables puertas, halló la sala de control y optó por echar un vistazo. Dentro, Shurensha descubrió un mapa de la octava zona en la pared. El sitio era un laberinto infernal. Ahora entendía por qué el hada no hallaba la salida. Estudiando el mapa con atención, Ren divisó una escalera que conducía a la novena zona. La atención del hada se clavó en un extraño círculo negro, marcado sin explicación alguna. Era un misterio total, así que Ren decidió ir allí en persona y descubrir de qué se trataba. En el punto del mapa con el círculo negro, había una puerta de hierro custodiada por 2 hombres. Allí había algo importante, así que Ren decidió entrar y examinarlo todo con sus propios ojos. El hada se deslizó sin ser vista junto a los guardias y cruzó la pesada puerta. En su interior, halló algo parecido a una puerta mágica, que con seguridad era la salida. La energía de la perdición se extendía por todas partes. Cuando Shurensha llegó a este mundo, casi se convirtió en perdición. La hada se preguntó quién fundó un lugar tan horrendo y qué planeaban hacerle a su río. Era peligroso para una Isen como ella entrar en ese portal, pero Ren sabía que tendría su oportunidad. Primero, optó por intentar escapar usando la escalera. En la séptima zona, Ren descubrió una multitud de personas entrenando esgrima y combate cuerpo a cuerpo. Además, también había individuos practicando con armas de fuego. Tras examinar el mapa en la sala de control, la hada vio que había 3 puertas negras en la zona, similares a las de la quinta y sexta. Sin embargo, la quinta zona rebosaba de investigadores y material de laboratorio. Sin perder un segundo, Ren se dirigió al siguiente piso. En la cuarta zona estaban los almacenes de comida y la cocina, y a partir de la tercera, las celdas comunes y salas de control. Cuanto más descendía Ren, más cerraduras y prisioneros fuertes había en las puertas. El horror. Era un misterio qué crimen cometió Ryo para estar encerrado en la 10ª zona, si solo era un niño que ni siquiera hablaba. Tras examinar minuciosamente el lugar, la hada por fin concluyó que podían escapar usando la escalera. Fuera de los muros de la perdición, Ren decidió ir a la panadería que conocía para agradecer a Mamingo su amabilidad y ver cómo ganar dinero. Descendiendo aún más, la hada empezó a mirar a su alrededor con atención, tratando de recordar el camino. Volando sobre la aldea, Ren se percató de que todos los habitantes estaban de fiesta. Incluso cerca de los dominios de la perdición, la gente podía vivir una vida feliz, la misma que ella deseaba para Ryo. De repente, Ren vio a un músico callejero con los ojos vendados con una cinta negra. Cantaba que el gobernante del mar, Lucid, bebe el valor, se alimenta del espíritu de lucha y provocará una tormenta en la frontera. A Shuren le encantó su voz. Al escucharla sentía que se hacía más fuerte. Al observarlo de cerca, la hada comprendió que ese músico usaba una habilidad espiritual en su interpretación. Le causó curiosidad qué ojos ocultaba bajo su venda y si serían tan brillantes como su voz. Al ver cómo los transeúntes arrojaban monedas en el sombrero del músico, Ren decidió que debía pagar también. Entró en pánico al no saber qué hacer, ya que no tenía absolutamente nada de dinero. Voló hacia el músico y prometió que en el próximo encuentro le daría incluso el doble, ya que le había encantado la canción. Ren confesó que solo le faltaba averiguar una forma de ganar dinero. Y en ese momento, de repente, le pareció que ella y el músico se cruzaban las miradas. No entendía cómo podía ser, si incluso sin contar su venda, nadie podía ver a la hada a menos que ella lo permitiera. Decidiendo que se lo había imaginado, Ren se dio la vuelta y continuó su búsqueda de la panadería. Cuando la hada encontró el lugar correcto, Mamingo la recibió con una sonrisa, admitiendo que la esperaba. Temía que algo le hubiera pasado a la pequeña Isen, presa fácil para la ruina. ¡Qué angustia! El hada le pidió que no se preocupara, declarando que era fuerte y no cedería ante la ruina. Luego, le contó a Mamingo que finalmente tenía un nombre y que ahora podían presentarse formalmente. La pequeña reveló que era un hada de las flores llamada Shurensha. ¡Qué nombre tan dulce! Mamingo quedó impresionado. Un hada nacida en Ulan ya era raro, pero un hada de las flores era increíble. Ren le pidió al panadero que extendiera sus manos. Quería darle su flor como obsequio. El hada sopló en las manos de Mamingo, y al instante floreció una hermosa peonía rosa. Magia pura. La flor era tan hermosa que el chico no podía creer que realmente la estuviera sosteniendo. Era irreal. Mamingo decidió ponerla en un jarrón y le ofreció al hada algo delicioso, un regalo a cambio de tanta belleza. Unos minutos después, Ren ya saboreaba el inigualable sabor del cheesecake. Mamingo le ofreció a la hada comer más, prometiendo preparar una porción aparte para su amigo. Quería pagarle por aquella hermosa flor,
y por eso preguntó si Shurensha necesitaba algo más. Para ayudar a Río, la hada necesitaba saber más sobre este mundo, así que le pidió a Mamingo que compartiera su saber. El chico accedió gustoso a esa petición tan sencilla y trajo objetos ilustrativos para ello. Le mostró a la hada una esfera, que representaba una maqueta de su planeta, y también un mapa con el océano y el continente. Los planetas en el cosmos se dividían en iniciales y completos, que se diferenciaban por la presencia o ausencia de un gobernante de hadas. Y como en su planeta, el 13º, no había gobernante, era uno inicial. El antiguo continente central era una zona apta para la vida humana, y la parte oscura se llamaba los dominios de la perdición. A continuación, Mamingo le propuso echar un vistazo al mapa. En el punto más al norte del continente se ubicaba el Imperio Kavid, y Ullán colindaba con la oscuridad en sus fronteras. Ren notó un castillo en el mapa que, según le informó Mamingo, pertenecía al gobernante de Ullán. Era conocida como la peor prisión subterránea del Imperio Aifos, con la cual se construyó el laberinto de la perdición, y cuando los peores criminales entraban, no volvían a salir. Ren le preguntó a Mamingo sobre la existencia de la perdición principal, que se había convertido en el núcleo de su laberinto. Según el panadero, la perdición principal de Aifos era originalmente un hada con rango Yula, que se transformó en un espíritu maligno y fue sellada en el laberinto. Ren también logró averiguar que el actual dueño del castillo era el duque de Vilik Musel, y como era muy probable que este hombre se creyera el amo de Río, la hada decidió que, a partir de ahora, él era su enemigo. Según Mamingo, se rumoreaba que Devilik Musel era un hombre increíblemente cruel y despiadado. Además, era un Souler de rango en Arim, lo que aterrorizó a Ren, pues, entre todos los rangos de Soulers, era tan fuerte y raro como un hada de rango Yula. Observando a Shurenshay, Mamingo preguntó si planeaba cometer algún crimen. El hada se apresuró a asegurarle que no, que simplemente quería conocer el mundo humano. Mamingo, riendo, le dijo que si quería ser una pequeña criminal, debía hacerse más fuerte o ganar mucho dinero, porque solo teniendo al menos uno de esos dos puntos, podría tener la oportunidad de ser absuelta. De todo lo dicho, Ren dedujo que, gastando dinero, podría liberar a Río de prisión. Así que le comunicó a Mamingo su decisión de ganar mucho dinero, y él le preguntó cómo pensaba hacerlo. A Shurenshay se le ocurrió vender flores y le pidió la opinión de Mamingo al respecto. Tras recibir su aprobación, preguntó qué precio debía poner y si podría comprar un cheesecake vendiendo 4 flores. Como el panadero la miraba en silencio y con sorpresa, Ren subió la apuesta, sugiriendo que un trozo podría costar 10 flores. Mamingo se echó a reír y le recordó que las flores eran una rareza en Ullán. En ese instante, la puerta de la panadería se abrió de golpe y una pelirroja irrumpió, pidiendo de inmediato un paquete de galletas de maní y una porción de la tarta estrella. Pero de pronto, se quedó petrificada al divisar una flor bellísima sobre el mostrador. La niña bombardeó a Mamingo con preguntas sobre cómo había conseguido semejante maravilla. El panadero, mientras tanto, le susurró a Shurensha que era una buena amiga suya y que podía presentársela. La pelirroja seguía interrogando a Mamingo sobre la flor, cuando, de repente, vio al hada y gritó del susto. El corredor, Remy Inzel y Shurensha se presentaron, y la niña no podía apartar su mirada fascinada de la pequeña. El hada le contó que esa flor era su regalo para Mamingo. El panadero, enternecido, le contó a su amiga que Ren aún no conocía el mundo y temía que, por más flores que vendiera, no le alcanzaría para un pastel de queso. Entonces, Remy le informó al hada lo caras que eran las flores en Ullán y las especies endémicas se vendían como pan caliente. Los amigos se enternecieron una vez más cuando Ren supuso que Mamingo necesitaba una montaña de dinero para comprar una tarta. Al preguntarle en qué gastaría el dinero ganado, la hada reveló que su primer amigo sufría para salir de Ullán y quería compartir cosas buenas con él. Remy sabía que las hadas Isen recién nacidas hacían grandes viajes, y se preguntó, ¿qué tan cercano era ese amigo de Ren? Mamingo le contó que había hablado con el hada Silver y que pronto llegaría a la panadería. De repente, Remy se dirigió a Shurensha y le aconsejó que no le contara a nadie que había nacido en Ullán. En su opinión, no solo gente peligrosa podría buscarla, sino también el mismísimo dueño del castillo. Resulta que el duque Devilik Musel recibía listas de las hadas de Ullán y organizaba banquetes para las más fuertes y especiales. Y como Shurensha era un hada de las flores, seguro que recibiría una invitación. La heroína jamás se haría amiga de quien encerró a Río,
y solo esperaba que el duque no la reconociera por la flor que cultivó en la prisión. Antes de que el rostro de Shurensha se ensombreciera por completo, Remy propuso inventarle una historia. Podría decir que era una pequeña hada que voló desde el sur. Dicen que por esos lares era famosa por su avaricia, y por eso vino a Ulan, a vender flores carísimas. A Maming esa idea le pareció bastante buena, la verdad, porque casos así hay a montones. A Ren también le flipó la idea genial de Remy, aunque, según ella, era lo más fácil del mundo. Si no fuera por esta pelirroja, la prota seguiría comiéndose la cabeza sola, sin nadie que la entienda. De repente, Remy atrapó al hada y la encerró con cuidado entre sus manos. ¡Qué dramón! Luego la abrazó y confesó que quería guardársela en el bolsillo y llevársela a escondidas, de lo mona que era. Justo en ese momento, Silver apareció en la panadería y con las manos en la cintura, preguntó quién se atrevía a molestar a Pink. Remy miró al hada con miedo y se excusó diciendo que era solo una bromita. Nada más. Atrapada en su puño, Ren le contó feliz a Silver que por fin se había buscado un nombre. Al fin, el hada, a la que la prota llamaba Silver por el color del pelo, propuso que se presentaran oficialmente. Resulta que ella es un hada de minerales nivel Cranfa, y su nombre es Klondike. En respuesta, la pequeña informó que es un hada de flores nivel Isen, y se llama Shurensha. Klondike no podía ocultar su asombro de cómo en Ulan podía haber nacido un hada de flores. Ya que todos terminaron de presentarse, Mamingo les propuso a las hadas sentarse y comer algo. Klondike le sugirió a Shurensha compartir su energía con ella, para que pudiera transformarse en humana. La heroína aceptó con alegría, y cuando se convirtió en humano, todos los presentes quedaron boquiabiertos. Klondike admitió que, aunque lo esperaba, en forma humana, Shurensha resultó ser una verdadera belleza. Mamingo sentó a todos a la mesa, mientras él se fue a preparar té y traer algunos bocadillos. Al saber que Ren planea ganar dinero vendiendo flores, Klondike preguntó cuántas flores podría cultivar en un día. Pero cuando el hada contó que puede cultivar 15 flores y planea venderlas de una en el mercado, rechazó la idea. Según Klondike, Ren aún no comprendía el verdadero valor de sus flores. La hada insistió en que debía explotar su potencial al máximo y propuso venderlas en flor especial. Mamingo estuvo de acuerdo. Pensó que sería genial vender las flores atadas con una cinta. Klondike se disculpó con Shurensha. Seguramente no sabía quién era Flora. Flora era la mejor florista de todo Ulan, famosa incluso en el lejano sur, y su habilidad para entrelazar flores era inigualable. Ella ataba los ramos con una cinta, usando una habilidad conmovedora, y la frescura duradera de las flores era su ventaja. Al escuchar tal elogio, Ren supuso con alegría que seguramente podría confiarle sus flores a semejante persona. Klondike opinaba que encargar las ventas a Flora también le ahorraría tiempo a Shurensha. Como ya era tarde, sugirió ir a la florería a la mañana siguiente, y Remy se ofreció a acompañar a las hadas. Ante la pregunta de si no estaba ocupada con su trabajo de corredora, respondió que encontraría tiempo, ya que por ahora está aprendiendo de su madre. Remy propuso ir a casa de Flora a las 8, pero Ren dudaba poder despertarse a tiempo. El hada confesó que no podía poner alarma, pues su amigo está encerrado a oscuras y sin pertenencias. También admitió que solo se lo había contado a ellos tres, creyendo que podía confiar en cada uno. Al final, Ren volaría a la panadería al despertar, y Mamingo avisaría de inmediato a Remy. Además, la chica ofreció su ayuda si el hada necesitaba algo, ya fuera un objeto o información. Ren preguntó si tenía un libro de lectura y escritura, pues su amigo no conocía bien las palabras. Remy podría pedirlo en la biblioteca, pero necesitaba carnet y membresía, y eso costaba dinero. Pero tuvo otra idea rápido, y pidiendo esperar al atardecer, salió corriendo de la panadería. Para que el duque no notara a Shurenshu, Klondike propuso añadir más detalles a su historia. Podrían decir que Ren llegó para ganar dinero, y conoció a Klondike en el sur. Y como ella era una hada que protegía al gremio de artesanos, la llevó a Ulan para vender flores. Klondike pensaba que, con una historia así, ni el mismísimo jefe del castillo se interesaría en la niña. Mamingo preguntó cómo debía cuidar la flor Shurensha, pues deseaba contemplarla por mucho tiempo. Tras pensarlo un poco, la protagonista le aconsejó simplemente cuidarla como a cualquier otra planta. Aunque las flores Shurensha tenían la propiedad de ahuyentar la fatalidad, necesitaba tiempo para ver cómo funcionaría. Mamingo lamentaba que la hada fuera demasiado pequeña para saberlo todo sobre sus propias flores. Le encantaría poder disfrutar de esa flor el mayor tiempo posible. En respuesta,
Shurensha amablemente le ofreció a Mamingo cultivar una nueva flor para él cada vez que visitara la panadería. Lo ofreció de corazón, ya que el panadero había sido tan amable con ella desde su primer encuentro. Además, en el fondo, la hada esperaba que algún día le enseñara a hornear para poder consentir a Ryo con delicias. Mamingo agradeció a Shurensha, y los tres permanecieron un rato más tomando té y charlando amablemente. No tardó mucho en volver a la panadería una Remy muy contenta. Le llevó a Shurensha su cuaderno de ejercicios de idiomas, donde escribía de niña, además de un estuche y un bloc de notas. A diferencia de la biblioteca, donde el préstamo era limitado, la hada podía usar estas cosas sin preocuparse por el tiempo. Shurensha estaba tan conmovida por la amabilidad de los tres que no pudo evitar las lágrimas al agradecer a cada uno. Remy admitió que se sentía incómoda cuando ella decía esas palabras con lágrimas en los ojos. De repente, Klondike declaró que Remy y Shurensha eran muy parecidas y propuso unirlas con un contrato de agencia. Se refería a los servicios de un broker exclusivo que organiza encuentros y ayuda con cualquier asunto del cliente. Según Klondike, aunque Remy pareciera una tonta, era muy capaz. A través de ella se podía conseguir cualquier cosa, pues era hija de Swap, la mejor broker del imperio. A Ren le encantó la idea, pero no tenía nada que ofrecerle a Remy para un contrato. Sin embargo, la niña aceptaría el contrato si la hada le daba una flor cada vez. Aunque a Ren le parecía poco pago, Remy, novata en corretaje, sabía que las flores valían la pena. Como era aprendiz de su madre, Remy pidió comprensión si parecía torpe. Pidió que confiaran en ella, prometiendo esforzarse, y Ren sintió el fervor de la niña. Acordaron firmar el contrato a la mañana siguiente, y Remy se fue, prometiendo traer los papeles. La heroína esperaba ansiosamente el día siguiente, su primer contrato de agente y la venta de flores. De pronto, Mamingo también le ofreció a Ren un contrato, diciendo que, como Remy, le bastaría una flor. A cambio, permitiría a la hada comer tanta repostería como quisiera, cuando le apeteciera. A Shurensha le parecieron unas condiciones simplemente increíbles. A Mamingo también les convenían, ya que, como dijo Remy, esas flores valían la pena. Era la única especie en el mundo. El panadero admitió que las flores de Ren le gustaban más que las demás, y además le encantaba cómo ella comía el pan hecho por él. Como el hada estaba a punto de cerrar 2 contratos a la vez, Klondike le sugirió prepararse un poco para el día siguiente. Y antes de que se fuera, a Shurensha le ofrecieron elegir el pan que le llevaría a su amigo. Al poco tiempo, frente a Ryo, yacían un cheesecake y una baguette que el hada le había traído de la panadería. Comiendo los dulces con sonrisas felices en sus rostros, Ren le contó al chico que en adelante podría ir allí más seguido. Después de hartarse de comer, le propuso a Ryo que comenzaran con el aprendizaje. Ren le extendió un cuaderno de trabajo para aprender el idioma y le sugirió comenzar con las consonantes y las vocales. Una tras otra, le mostraba las letras al chico, y él obedientemente las repetía después de ella. Cuando llegó el momento de mostrar cómo se escribían, Ren de repente se dio cuenta de que primero ella misma debía aprender a sostener un lápiz. Y como para ello hacía falta tiempo, el hada decidió limitarse ese día únicamente a la lección de lectura. Cuando la clase terminó, llegó el momento de finalizar también la transformación. Volviendo a convertirse en hada, Ren le mostró a Ryo la tarjeta de presentación del panadero de la panadería Berry Berry, donde había comprado el pan. Contó cómo se había encontrado con buenas personas, el pastelero Mamingo, el corredor Remy y el hada Klondike. Ren prometió que algún día, sin falta, le presentaría a Ryo a todas esas buenas personas, que darían fe de su identidad y le proporcionarían cosas y delicias. También contó que por la mañana pensaba firmar un contrato con ellos. El hada estaba increíblemente satisfecha de sí misma y le pidió a Ryo que la alabara. El niño miró a Ren desconcertado, sin comprender qué se esperaba de él. Entonces, el hada le enseñó a acariciarle la cabeza con el dedo, en señal de aprobación. Ren le agradeció al niño, confesando que eso le daba fuerzas. Y aunque aún no entendía mucho, ella prometió esforzarse por él, pues quería mostrarle el mundo entero. El niño extendió de nuevo su dedo y acarició el rostro de Shurenshu. Entonces Ryo sonrió, le dijo que era genial y que podría con todo. Ren bostezó y respondió que, para eso, simplemente necesitaba dormir. Había gastado toda su energía en el día, así que esta vez decidió dormir temprano. Ryo le deseó buenas noches al hada y la cubrió cuidadosamente con su palma. Al día siguiente, desde la mañana, el trabajo en Berry Berry iba a toda marcha. Había tantos clientes que Mamingo apenas podía atenderlos a todos,
El panadero le confesó a un cliente, que esperaba pacientemente su turno, que, en su opinión, todo era por la flor. El hombre se interesó por la flor y le preguntó a Mamingo dónde había conseguido tanta belleza. Pronto, más clientes se unieron, intrigados por la misma pregunta. El panadero explicó que la flor llegó por casualidad y añadió que probablemente pronto se venderían flores así en la tienda de Flora. En pocas horas, Mamingo tuvo que cerrar la panadería. Había vendido absolutamente todo. Exhalando con un cansancio placentero, le preguntó a Shurensha qué le había parecido la observación secreta. La hada admitió que fue muy interesante y notó que los productos de Mamingo eran increíblemente populares. El chico soltó una carcajada, seguro de que todo era gracias a su flor. Le recordó a Shurensha que todos preguntaban dónde podían comprar una igual y alababan la belleza de la flor. Y Mamingo lo había dicho desde el principio. A la gente de Ullán le encantan las flores, por la oscura ruina. Al caer el sol, reinaba la oscuridad total, e incluso sabiendo que se marchitarían, los lugareños tenían plantas en casa, pues absorbían la ruina. Shurensha se dio cuenta, una vez más, de lo afortunada que era de haber nacido como un hada de las flores. Remy llegó a la panadería tal como habían acordado. El hada corrió alegremente hacia ella, diciendo que ansiaba este encuentro. La chica trajo consigo el contrato y propuso que todos revisaran los documentos. Según el contrato, durante un año, Mamingo se comprometía a dar a Shurensha pasteles ilimitados y ella, a cambio, le cultivaría plantas. El hada admiraba con entusiasmo su primer contrato y acordaron que no había nada que cambiar. Decidieron poner los sellos más tarde y mientras tanto, Ren y Remy fueron a ver a Flora, recibiendo de Mamingo un paquete de galletas para que cuidaran bien del hada. Él mismo se negó a acompañarlos, ya que tenía que preparar otra tanda de pasteles para los clientes del mediodía. Al salir de la panadería, Remy le sugirió a Ren que hicieran un sello para los contratos antes de ir a ver a Flora. El sello especial de Contenaum se fabricaba con minerales que, a su vez, había creado personalmente el gobernante de las hadas. Si se rompía o rescindía el contrato unilateralmente, el contratista recibía la maldición del mineral y perdía la capacidad de celebrar nuevos contratos durante mucho tiempo. Aunque Ren aún no tenía dinero, podía pagar la impresión más tarde. Pero antes, la hada debía tomarse una foto para su tarjeta de registro. Así que Shurensha se transformó en humana, y ella y Remy fueron al fotógrafo. Unos minutos después, Ren ya tenía una foto perfecta para los documentos. La hada se sentía agradablemente mareada por tantas cosas hechas. Ahora debían ir a ver a Flora, y Shurensha preguntó qué tipo de persona era. Remy contó que la chica abrió su tienda hace 5 años, y aunque solo tiene 17, ha prosperado mucho. A Shurensha le preocupaba si a Flora le gustaría su flor. Aún no podía cultivar todas las especies, ya que debía cumplirse una condición y volver a elegir flores como atributo al avanzar. Para eso hay que ser un hada de alto nivel, y Remy contó, riendo, que ni siquiera su madre ve a menudo hadas así. Su madre era la mejor broker espiritual de la historia, y Remy soñaba con superarla. Por eso, Shurensha y ella acordaron seguir cuidándose mutuamente. Tan metidas en la charla, no se dieron cuenta de que estaban frente a Flora especial. Flora Ivy, de ojos verdes, recibió a Remy con una sonrisa y le preguntó si venía por flores. Pero la niña avanzó con decisión y declaró que su visita era por un asunto de mediación. Flora creyó que Remy tenía un contrato con un florista, pero ella hablaba de un hada. La broker se giró hacia Shurensha y le pidió permiso para que Flora pudiera verla. Cuando apareció, Remy la presentó como una hada, que vino a Ullán para vender flores. Flora estaba alucinada. Jamás imaginó ver un hada tan joven en esta ciudad. Preguntó si Shurensha nació de las mágicas gotas que cayeron del cielo, y el hada lo confirmó. Ren recordó que ya habían planeado todo por ella, se armó de valor, y le contó a Flora la leyenda de cómo llegó a Ullán por consejo de Klondike. La hada le pidió a Flora que extendiera su mano para regalarle una flor como muestra de su petición de cuidarla. La florista estaba encantada. Era justo la flor que los clientes habían estado preguntando todo el día. Ahora, al mirarla, entendió por qué tanto interés, pues con solo una mirada, esta flor calentaba el corazón. Atraía la atención con su color brillante, pero suave en los pétalos, y sus hojas redondas y voluminosas. Flora valoró mucho la flor, segura de que cualquiera pensaría lo mismo. Agradeció a Shurensha por la visita, aceptó vender las flores y preguntó cuántas podría crear el hada por día. Al saber que el poder de Ren era limitado y solo produciría 15 flores,
Flora supuso que las vendería a 100.000 pits y que el precio podría subir hasta 1 millón. Shurensha se alegró, aunque en realidad no tenía ni idea de lo grande que era esa suma. Para que el hada lo entendiera mejor, Remy le explicó que un trozo de tarta en Berry Berry costaba 10.000 pits. Al darse cuenta de que su flor valía 10 trozos de pastel, Ren se emocionó tanto que creyó soñar. Empezó a abofetearse para comprobar que todo aquello era terriblemente real. Ante la duda de si todas las flores eran tan caras, Flora respondió que costaban unos 25.000, en promedio. Pero las flores de Shurenshi eran especiales, y la florista le propuso trabajar en exclusiva con ella. A Ren no, le importaba que Flora estudiara sus plantas, pero no podía alejarse mucho de donde vivía. En ese caso, la florista propuso usar un comunicador los días que la hada no pudiera visitarla. Era una gran solución, y Remy insistió en que Ren comprara un comunicador en ese mismo instante. Poco después, el contrato entre hada y florista estaba listo, con condiciones perfectas para ambas. Las chicas quedaron en Berry Berry a las 3 para firmar todos los contratos de una vez. Al salir de la floristería, Remy y Ren se dirigieron a la administración del castillo para registrarse. Al aplicar, el hada incluye nombre, nivel, atributo, origen y un garante de su residencia. Para Shurencia, Remy debía ser esa garante. No había otra opción. Al llegar a la administración, rellenaron los documentos, indicando Latonia del Sur como su lugar de nacimiento. Acto seguido, el empleado de la administración le solicitó a la chica que demostrara su habilidad. Shurencia sopló en su palma, y al instante floreció una hermosa flor que lo dejó embelesado. El empleado de la administración guardó silencio tanto tiempo que el hada comenzó a preocuparse. Solo cuando Remy le instó a darse prisa, el chico reaccionó y, disculpándose, retomó su trabajo. Era evidente que Ren impactó a todos. Desde su transformación en humana, no le quitaban los ojos de encima. Al escuchar esto de Remy, la protagonista suspiró aliviada, pues creía haber hecho algo mal. Resulta que Shurencia llamaba la atención también, porque no había muchos niños en Ullán. Un empleado de la administración le dio una tarjeta de registro, necesaria para verificar su identidad. Con este documento, Shurencia podía incluso obtener un carné de biblioteca. Sin perder ni un segundo, ella y Remy se dirigieron allí justo después de la administración. Después, entraron a una tienda para comprar un comunicador. Shurencia y Remy intercambiaron números, y justo en ese momento dieron las 3 de la tarde. Al regresar a la panadería, Mamingo y Flora ya los esperaban para firmar los contratos. Shurencia solo tenía que estampar su sello, cosa que hizo con gran alegría. Todos, con sonrisas radiantes, agradecieron a la hada la oportunidad de colaborar con ella. Ahora, con el contrato firmado, Ren podía tomar de Mamingo tanta repostería como quisiera. Viendo al panadero interactuar con el hada, Remy le susurró a Flora que parecía otra persona. Las chicas ardían en deseos de saber cuándo revelaría su verdadera identidad. De vuelta con Río esa noche, Ren le contó cómo obtuvo su tarjeta, carnet, sello, foto y hasta el contrato. Pero el chico la escuchaba con una expresión de total incomprensión. De pronto, su mirada se intensificó, y Río la observó fijamente por un momento. Shurencia le preguntó por qué la miraba así, y el chico se levantó y se acercó a ella. Acercándose aún más, la miró a los ojos y le preguntó, ¿quién te hizo esto? Ren no entendió a qué se refería, y Río, señalando su mejilla enrojecida, repitió su pregunta. Finalmente, la hada recordó y explicó que se había golpeado ella misma, al emocionarse de que sus flores se vendieran a buen precio. Aunque le pidió que no se preocupara, le entristecía pensar que ella pudiera haber sentido dolor. Ren tomó su mano y le prometió que le contaría si alguien le hacía daño alguna vez. Al hada le conmovió su cuidado, pero le hizo prometer que no se preocuparía tanto por ella. Y aprovechando su forma humana, Ren propuso practicar la escritura de letras. Decidieron empezar la lección con la técnica de sujetar un lápiz. Al rellenar documentos, Ren escribió su nombre muchas veces, así que dominaba la técnica y quería enseñarle a Río. Tomando un lápiz, le mostró al chico cómo se escribían sus nombres. Luego le pasó el lápiz y le propuso intentarlo también. Al hada le impresionó que el chico sujetara el lápiz correctamente a la primera. Río se inclinó sobre la hoja y se concentró intensamente en dibujar las letras. Resultó que se le daba genial, pero Ren notó que había llenado la hoja solo con su nombre. El chico admitió sonriendo que le gustaba mucho el nombre del hada. A Shurencia le encantó oír eso, pero le pidió a Río que intentara escribir su propio nombre. Como al chico le salió genial, Ren lo felicitó y lo abrazó con fuerza. Luego,
propuso leer un par de cuentos de los libros que había sacado de la biblioteca antes de dormir. Era la historia de un polluelo que pudo ver un mundo aún más grande en el cielo ilimitado. El polluelo le pareció asombroso a Ren, y notó que Río era tan asombroso como el héroe de este cuento. El chico volvió a mirar al hada sin apartar la vista, y ella le preguntó qué estaba pensando. Río repitió pensativamente las palabras que ella había dicho antes: contrato y contratista. Shurensha explicó que un contrato es una promesa de cada una de las dos criaturas de dar al otro lo que tiene valor. Así, por ejemplo, Mamingo prometió darle deliciosos pasteles, Remy se comprometió a conseguir las cosas que Ren necesitaba y Flora debía pagarle dinero. Shurensha no podía creer el valor de sus flores. Tocando la mano de Río, la hada preguntó si sus flores también eran importantes para él. Entonces, Ren quiso saber qué le daría él a cambio si ella le regalaba una flor. Mirándola fijamente a los ojos, el chico respondió sin dudar que daría a Rioren a cambio. La hada admitió que Río la turbaba y añadió que él valía mucho más que sus flores. Pero el chico respondió que la hada era valiosa y que haría un contrato con ella. Por su cercanía, Ren sentía que su núcleo estaba a punto de explotar. Era un día muy extraño, como un sueño que no terminaba de acabar. Ante la pregunta de Shurensha sobre qué tipo de contrato quería hacer, Río respondió que era un contrato de alma. La hada intentó explicarle que eso no era tan sencillo. Un contrato de almas representaba el sello definitivo de sus existencias. Si alguien abre la puerta de su alma, Suul se convertirá en Suiler, podrá usar el poder de un hada y sus almas se vincularán. Tras contarle esto a Río, Ren le preguntó si quería hacer un contrato con ella, aunque aún no poseyera el poder de otros. El chico no lo pensó dos veces, respondió afirmativamente de inmediato y rogó que hicieran el contrato de almas. Tomando a Shurenshu de la mano, le suplicó que se quedara con él para siempre. El corazón del hada se detuvo, pero recomponiéndose, empujó a Río y declaró que ahora no era posible. Ella se negaba a hacer el contrato, no porque lo odiara, era una elección que había tomado por su bien. En el cuerpo de quien hace un contrato con un hada aparece una marca, y Río era examinado a diario, así que esa marca podría ser peligrosa para él. Ren acarició suavemente su mejilla y le explicó que no quería exponerlo a tal peligro. Pero a cambio, el hada le prometió que él sería, sin duda, su contratista de almas. Ren era aún pequeña, y le costaba hacer esos contratos, pero cuando salgan de aquí y el hada sea mayor, no hará tratos con nadie más que con Río. Ante la pregunta de si esperaría un poco, el chico sonrió y asintió con la cabeza. Shurensha le agradeció, y permanecieron sentados un rato, con las manos entrelazadas y las frentes juntas. Cuando el hada volvió a la panadería, sus nuevos amigos la recibieron con una sonrisa. Remy le invitó a sentarse a la mesa con ella y a probar un pastel. Últimamente, a Ren le encantaba la fotografía, porque le gustaba capturar todo lo que veía y luego mostrárselo a Río. Ella les contó a Mamingo y Remy que le había hablado mucho de ellos a su amigo, pero no sabía cómo presentárselos. Por eso, el hada, algo avergonzada, les pidió permiso para llamarlos sus amigos. Ambos aceptaron encantados, y Remy incluso respondió que le parecía algo completamente obvio. Ren se alegró muchísimo al oírlo, y les pidió a sus amigos que la cuidaran. Cuando Shurensha se fue volando, Remy golpeó la mesa con furia, indignada por tanta dulzura. Estaba segura de que Mamingo también estaba loco por Pink. Solo fingía estar tan tranquilo. Remy seguía culpando al panadero, porque sabía perfectamente que ni siquiera le gustaban las flores. Mamingo no discutió. Nunca le habían gustado las flores, pero las que hacía Shurensha le parecían especiales. Gracias a la sinceridad y alegría del hada, sus flores se veían mucho más hermosas. Mamingo sospechaba que esto podría estar relacionado de alguna manera con el atributo adicional de Shurensha. Cada hada tenía un atributo principal y otro adicional, y en Ren el principal era la flor, y su carácter se definía por el adicional. Pero a Mamingo le parecía que Shurensha no era linda solo por eso. Le parecía admirable, pero triste, que la hada recién nacida se esforzara tanto por su amigo. Le recordaba a alguien. Quizás, si existiera un niño así, Mamingo sentiría lo mismo. Remy le soltó su teoría. El amigo que Ren menciona tanto es un recluso de Aifos. Por lo que contó el hada, el tipo está en aislamiento, así que debe ser un criminal de peso. Remy oyó que ese lugar es un infierno en la tierra y le preguntó a Mamingo al respecto. Mamingo Berry debía saberlo mejor que nadie. Después de todo, tiene 8 antecedentes. El panadero confirmó la sospecha de Remy, diciendo que el sitio es un verdadero basurero. El pan era tan horrendo que el shock fue tal
que por eso Mamingo empezó a hornear. Cuando le preguntaron quiénes están en aislamiento, respondió que son criminales peligrosos o soulers poderosos. Remy deseaba que ese prisionero, del que hablaba Shurensha, tuviera algo de bondad en su ser. Mamingo estaba cerrando la panadería, y la chica le preguntó si iba de nuevo al campo de la ruina. El chico asintió y tomó su arma, porque iba a matar sin parar durante toda la noche. En los dominios de la perdición, 2 chicos recorrían un campo de rango B, cuando uno le pide al otro que mire atrás. ¡Sorpresa! Mamingo Berry, un Souler de rango 7 entre los 10 mejores, también apareció en el campo. Resulta que el segundo chico lo había llamado, ya que Mamingo era de los pocos que podían estar en primera línea. A su compañero no le hizo gracia y, empujándolo a un lado, se dirigió hacia el inesperado visitante. El chico comentó con sarcasmo que dudaba si una persona tan famosa como Mamingo lo recordaría. Pero atención, últimamente, un rumor asombroso rondaba a Berry. El chico había oído que Mamingo sedujo a una joven hada de las flores, recién nacida, y firmó un contrato con ella. Quería saber qué tan buena era esa hada, para también él seducir a esa ingenua criaturita. Apenas terminó de hablar, la afilada guadaña de Mamingo brilló cerca de su garganta y le advirtió que cuidara su boca si no quería morir. Mirándolo con frialdad, Mamingo le retó a repetir quién había seducido a quién. Los presentes observaban aterrorizados lo que ocurría, sin atreverse a moverse. Mamingo entendía perfectamente que el idiota usaba lo de las hadas solo para provocar una pelea. Propuso cortarle la cabeza si le pesaba tanto por la estupidez que la llenaba. Al final, el chico que invitó a Mamingo al campo intervino y le sugirió no gastar energías en vano, sino ir a cazar. Berry aceptó, pero advirtió que degollaría al miserable si volvía a cruzarse en su camino. Mamingo era un hábil cazador que luchaba con facilidad contra enemigos y despejaba el camino a sus aliados. Los duelos en el campo de la aniquilación eran todos muy parecidos. Era una batalla para exterminar y destruir a Capidum, que se reproducía sin cesar, buscando el núcleo de la verdadera aniquilación. Cuanto más duraba la batalla, más peligrosa se volvía la corrupción de la aniquilación, que consumía a los cazadores con un yo débil. Los cazadores en la primera línea se enfrentaban directamente a Capidum y corrían mucho más riesgo que los demás. Por eso eran tan sensibles al control de su ser, y los métodos eran simples, pero variados. Tener cerca plantas que absorbieran la ruina, o un hobby al que entregarse por completo, o pensar en alguien que calme el corazón y el alma. A la mañana siguiente, en la panadería, Mamingo le entregó a Shurense la tarta que le había pedido. El hada le agradeció, pero se ofreció a decorar la tarta ella misma. Resulta que su amigo había terminado sus estudios de idiomas, y lo hizo bastante rápido. Ese asombroso chico estudiaba un libro al día, y Ren iba a felicitarle por su logro. Cogió un poco de chocolate fundido para escribir algo en la tarta. Ren escribió el nombre del chico y una felicitación en la tarta, y la adornó con sus flores alrededor. El hada no solo decoró y empaquetó la tarta con esmero, sino que también se engalanó para la ocasión. Flora y Mamingo también enviaron felicitaciones a su amigo, y esperaban que le gustara el pastel. Shurensha les agradeció y corrió hacia Ryo. No quería hacerlo esperar ni un segundo más. A solas, Flora reveló que ya había subido el precio de las flores a 300,000 pit por unidad. Estaba segura de que a este ritmo, Shurensha amasaría una fortuna y sería aún más famosa. Aunque a Flora le preocupaba que el dueño del castillo la notara muy pronto. Mientras tanto, en Aifos, Ren encendió las velas del pastel y le dio el regalo a Ryo. Le propuso que pidiera un deseo, como el osito del libro que leyeron juntos. Ryo confesó que estaba muy feliz. Después de todo, el hada le había dado un regalo. Ren le insistió en que soplara las velas rápido, antes de que se derritieran. Temiendo que el pastel se arruinara por la cera derretida, el hada extendió la mano hacia el fuego. Al ver el peligro inminente, Ryo tomó las velas ardientes con sus manos desnudas y las apretó en su puño. Sin importarle el pastel caído, la hada tomó al niño de la mano y le rogó que abriera la palma. Toda la mano de Ryo estaba quemada, y Shurensha le preguntó qué demonios le había pasado. El niño explicó que la llama era peligrosa, caliente, y que al hada le dolería si la tocaba. Ren era importante para él, y no podía permitir que saliera lastimada. El hada le explicó a Ryo que él también era importante para ella, y le pidió que no volviera a hacer algo así. Shurensha confesó que le dolía verlo sufrir de esa manera. Al escuchar que había lastimado a Ren, el niño tembló de terror y rabia contra sí mismo. La heroína corrió a abrazarlo y a explicarle que no se refería a eso,
y solo le pedía que se valorara más. Usando magia curativa, la hada sanó las quemaduras en las palmas de Ryo. Ella ansiaba que él comprendiera lo antes posible que su encierro era temporal. Él era su preciada semilla, irreemplazable, y Ren, como hada floral, debía cultivarlo. Las quemaduras sanaron tan rápido que incluso Shurensha se asombró. Era un misterio. Si Ryo se curaba tan rápido, ¿por qué sus heridas persistían? De pronto, el niño recogió la tarta del suelo y la devoró. Un regalo invaluable. Ren intentó detenerlo, pero fue inútil. Tras otro procedimiento, el hombre de gafas anunció: la corrección mental de Whis estaba completa. Solo faltaba estabilizar al chico, su yo interior, completamente suprimido. Uno de los presentes, sin capa ni máscara, inquirió al maestro sobre el inicio del entrenamiento. Este asintió, recalcando la urgencia de notificar al superior. El hombre sonrió con sorna al rebelde, cuyo espíritu, al final, había sido doblegado. Ren, invisible para ellos, hacía muecas. Su Ryo había engañado a todos esos tontos. Le susurró al chico que seguiría a los investigadores y que se encontrarían después en la habitación. Siguiendo a esas personas, Shurensha memorizó que subieron en ascensor y llegaron a la cuarta zona. Allí, los investigadores comieron algo y entablaron una conversación que no les pegaba nada. Ren notó que la comida de Ryo era distinta, fresca y con café. ¡Qué diferencia! La charla de quienes atormentaban al niño era tan simple y cotidiana que resultaba aún más horrible. Al parecer, el hombre de gafas era el jefe, y Shurensha decidió seguirle la pista. Siguiéndole, llegó al segundo piso del castillo. Allí estaba el despacho, con una placa en la puerta que decía Dominic Grayson. El investigador recibió información sobre los reactivos que pidió a Noel y supo que, por fin, habían terminado de desarrollar el codium. Al parecer, esta sustancia volvía la piel antibalas, y Ren se preguntó en quiénes la usarían. De repente, la chica notó una pila de papeles sobre la mesa, y entre ellos vio las letras BCP, el código asignado a Ryo. Según los registros, de las 20 personas que empezaban con ese código, solo sobrevivieron los números 6, 11, 14 y 20. A estos niños se les asignaron números del 1 al 4, por orden de edad, y sus historiales médicos fueron renombrados según esos números. Ren se estremeció al pensar que, además de Ryo, había más niños que habían sido sometidos a torturas similares. Las respuestas a quiénes eran esos niños y qué les había pasado estaban a la vista, en la mesa de al lado. El objetivo de este experimento era crear un ser con habilidades increíbles que superaran las capacidades humanas. Todos los niños que participaron en el experimento, excepto Ryo, habían muerto hace mucho tiempo. Además, durante los últimos 7 años, Ryo había sido sometido a fuertes dosis tóxicas de un fármaco con diversos efectos secundarios. Ahora Ren entendía de dónde venían los reflejos sobrehumanos y las poderosas capacidades regenerativas del chico. Pero según los registros, el experimento comenzó hace 10 años. Resultaba que Ryo había estado encerrado en esta oscura prisión todo este tiempo, sometido a crueles experimentos en soledad. A Ren se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se recordó que no debía llorar y que debía ser fuerte para recordarlo todo. El hada notó que Dominic salía a alguna parte y lo siguió de nuevo. Cuanto más alto era el piso en el castillo, más lujoso se volvía el entorno. Deteniéndose frente a una gran puerta de madera en el piso superior, Grayson se presentó y pidió permiso para entrar. Dominic se dirigió a quien estaba en el despacho, llamándolo burgomaestre, y Shurensha se quedó paralizada. Evidentemente, el señor de la tierra de Ulan, del castillo y de la prisión, el dueño de Ryo, estaba detrás de esa puerta. En el despacho estaba sentado un hombre pelirrojo con ojos rojos, y cuando Dominic entró, notó que hacía mucho que no se veían. Tan pronto como Shurensha la vio, no le quedó ninguna duda de que frente a ella estaba nada menos que Devilik Musel. Era un alma gemela en Arim con buen olfato, y habría sentido a la criatura al instante. Por eso, decidió acercarse usando el fatarese desplazamiento. Dominic informó al jefe sobre la ausencia de anomalías y la pronta finalización de la calibración y el refuerzo. Él se rascó la barba y respondió que todo iba más fluido de lo que esperaba. Luego, Dominic comunicó que las prácticas se planeaban iniciar en mayo. Devilik, tras pensarlo un poco, ordenó comenzar los entrenamientos de inmediato. Mientras tanto, Shurensha intentaba acercarse aún un poco más. Al usar la habilidad desplazamiento, quedó envuelta en un aura de origen, sonidos y visión borrosos, pero, atención, se podía entender de qué hablaban.
Devilik declaró que el objetivo final era la Torre de las Velas en 10 años, pero debían entrenar para ir a la batalla en 4 años, porque el rey no quería esperar. Dominic prometió al burgomaestre que seguiría actuando según la orden. Si se trataba del rey, entonces había alguien superior a Devilik Musel. Shurensa notó en su escritorio una pila de documentos que indicaban ser el proyecto de los niños de Valma. El hada necesitaba entender qué era Valma y cómo se relacionaba con Río. Se dirigió a la ciudad para intentar averiguar algo al respecto, y de repente escuchó la conversación de 2 chicos. Uno de ellos decía haber encontrado un arma de Valma, y el otro, asombrado por tal hallazgo, preguntó cuánto había pagado por ella. Volando por la ciudad, Shurensa se dio cuenta de que los habitantes mencionaban esa palabra con bastante frecuencia. Se preguntó a quién podría interrogar sobre qué era exactamente esa Valma, y entonces recordó a Remy, que tenía muchos contactos y podía obtener cualquier información con facilidad. Sin querer perder ni un minuto, Shurensa fue a la oficina del corredor, quien la recibió con los brazos abiertos. Remy abrazó a la pequeña y le preguntó qué hacía en la ciudad a esas horas. Ren le preguntó a la agente si sabía qué eran las armas de Valma. Resultó que Valma dirigía una fábrica de armas con la mejor calidad de todo el universo. Allí se producían armas de altísima gama, pero costaban alrededor de 1 billón de pit. Como Valma gestionaba la producción, el precio era razonable, y allí se fabricaban las potentes armas que usaban los hijos de Valma. Pero Shurensha no tenía ni idea de quién era ese tal Valma. Remy le contó que se trataba del monarca de las hadas. Con cada ascenso, las hadas ganaban una nueva característica, y una normal podía tener solo 5. Pero existían unas pocas hadas que poseían una 6ª característica y conquistaban la Torre de las Velas. Demostrando su fuerza y la supremacía de su ser, adquirían la última característica, la trascendencia, y se convertían en el patrón de las hadas, su señor. Shurensha quería saber lo más posible sobre Valma, y le pidió a Remy que contara todo lo que sabía. La niña no podía negarse a la dulce hada cuando pedía algo con esos ojos tan brillantes. Valma era una hada guerrera masculina muy poderosa, era muy fuerte y tenía un gran reconocimiento en el universo. Sin embargo, su popularidad también se debía a su naturaleza única. Una verdadera hada solo podía tener un hijo de una criatura a la que amara. Pero Valma era diferente, y lo que amaba no era un ser vivo, sino una fuerza poderosa. Dicen que Valma ansiaba el poder solo para sí mismo, y quería un ejército, así que dormía con incontables mujeres cada día, y pronto nacieron muchos niños. La mayoría murió, incapaz de resistir el poder de Valma, pero algunos sobrevivieron. Después de que esos niños crecieron y se convirtieron en poderosísimos Soulers, se les empezó a llamar los hijos de Valma. Con sus hijos, Valma desafió la Torre de las Velas y, finalmente, hace 200 años, logró conquistarla. Era el nacimiento de un nuevo rey hada, pero no le bastó y desafió el piso superior de la torre. Pero esta vez perdió, y todos los primeros hijos de Valma perecieron. La historia de Valma no acabó ahí. Desafió varias veces la Torre de las Velas, pero fracasó y se ocultó. 10 años después, reapareció con otros niños. Según Remy, debería haber cerca de 1 centenar de esos niños. Aunque solo había 8 niños confirmados oficialmente en el planeta, 6 murieron y los otros 2 desaparecieron sin dejar rastro. Remy sospechaba que los niños desaparecidos habían sido secuestrados. Todos anhelaban un niño con tal poder. Ahora Shurensha entendía por fin por qué Río estaba encerrado en una prisión horrible y sometido a experimentos. Él era ese niño del Señor de las Hadas del que Remy le acababa de hablar. Shurensha le preguntó al corredor si el monarca hada seguía vivo, pero por lo que Remy sabía, había fallecido hacía mucho, mucho tiempo. Cuando la agente preguntó por qué Valma interesaba a la hada, ella dijo que solo había oído hablar de sus armas. Ahora Shurensa sabía que se burlaban de Río por su terrible origen, pero al igual que los demás niños, él merecía ser amado. A la hada se le llenaron los ojos de lágrimas, que no pudo detener. Remy se desconcertó, sin entender por qué Shurensa lloraba tan amargamente. El hada explicó que era la primera vez que oía una historia tan inhumana, y todos los niños de Valma le parecieron muy infelices. Tras convencer a Remy de que no tenía culpa alguna, Ren la besó en la mejilla y le agradeció el detallado relato. La agente ofreció que la contactara cuando quisiera, y el hada debía marcharse, así que se despidieron. Despidiendo a Shurensa con la mirada, Remy pensó si todo esto podría estar relacionado con su amigo. Al salir de la oficina de la agente, el hada regresó al consultorio del Dr. Dominic. Tras revolver todos los documentos en su escritorio,
Finalmente encontró los registros de los niños de Balma. El experimento comenzó hace 13 años, y en él participaron nada menos que 20 personas. Por orden del administrador, para crear un arma poderosa, comenzó el proyecto de criar a los niños de Balma como seres descontrolados. El proyecto se centró en amplificar las habilidades que coincidían con las de Balma. Se especializó en regeneración, una fuerza increíble, y el combate. El año 690 quedó registrado como el periodo clave de la perdición, cuando el tornado de la perdición consumió el universo. Entre los nacidos en ese año, solo sobrevivió un participante, el número 20, nacido el 13 del 13º mes. Sobrevivió a la explosión de energía de la perdición, por lo que se esperaba una fuerte resistencia. Shurensha intentó encontrar algo más, pero no había ningún registro sobre la madre biológica de Ryo. El objetivo de la introducción del fármaco USP era encontrar al niño más fuerte y resistente, y como resultado, se cometieron muchos errores. Solo 4 de 20 niños sobrevivieron, y Ryo demostró ser el más fuerte. Al volver a la celda del niño, Shurensa corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Le pidió que escuchara atentamente su relato, aunque podría ser un poco largo. A pesar de que Ren pensaba que la historia sería demasiado compleja para Ryo, sorprendentemente, lo entendió todo. Ahora sabía que nunca había visto a su madre y que como niño de Balma fue sometido a pruebas y experimentos. Que el chico fuera tan inteligente hizo que Shurensa se sintiera aún más frustrada, pues no merecía estar encerrado en ese lugar. Si fuera un hada más poderosa, lo liberaría ahora mismo y le mostraría lo hermoso que es el mundo exterior. Pero por ahora Shurensa no tenía esa fuerza, y este hecho la enfurecía muchísimo. Ryo acarició suavemente la cara del hada y le dijo que no era débil en absoluto. Ella intentó objetar, ya que no podía liberarlo, pero el chico declaró que no era culpa suya. Ryo se creía débil a sí mismo, no a Shurensha, y por eso le pidió perdón. El hada intentó objetar de nuevo, pero el chico la interrumpió, diciendo que siempre se quedó a su lado. Aunque Ren sea débil, siempre le dio comida rica, le enseñó a escribir y fue su amiga. Ella le hizo ver a Ryo que no estaba solo, y por eso él le estaba agradecido. Apretando la mano de Shurensha contra su mejilla, prometió también volverse más fuerte para que pudieran irse juntos de ese lugar. El hada a su vez prometió que cuando se fueran, comerían mucha comida rica juntos, y ella le presentaría a sus amigos. A la mañana siguiente, la heroína volvió a dirigirse a Berry Berry. Necesitaba volverse más fuerte, y podía empezar con algo que podía hacer ahora mismo. La primera forma de volverse más fuerte era mejorar sus habilidades y convertirse en un hada de alto rango. La segunda forma era el estudio y la aplicación de un tipo especial de respiración. Y, finalmente, la tercera forma de volverse más fuerte era templar el espíritu. La recién nacida Isen podía aprender el método de respiración del destino en 2 etapas, respirando con todo el cuerpo, y así templar su espíritu, haciéndolo fuerte. Al salir de la cocina, Mamingo encontró a Shurenshu haciendo flexiones en el suelo. En respuesta a su asombro, la hada explicó que se había fijado metas para acumular dinero, recopilar información y volverse más fuerte. Ahora Mamingo entendía de qué trataban las notas en su libreta, y Ren contó que había una persona a la que quería derrotar. Precisamente por eso, había escrito que quería obtener la ascensión y un rango de combate. Otras formas de volverse más fuerte, además de fortalecer el alma, le resultaban difíciles, y entonces Mamingo le propuso a Shurenshu buscar a alguien que pudiera ayudarla a fortalecerse, un cazador que pudiera enseñarle a usar otras armas, además de la varita de hada. Ren se entusiasmó con la idea, y preguntó si casualmente conocía a alguien así. Mamingo sonrió y se ofreció para ese papel, ya que él era un Souler de Heptarium. Si las hadas respiraban por Patigram, los humanos lo hacían por Soulim, clave para su rango. Si Mamingo, con 7 Soulims, fuera un hada, sería Bakalas, el rango más alto. Al enterarse de esto, Shurensha se lanzó a convencer al chico de que la entrenara. Estaba dispuesta a afrontar cualquier dificultad que surgiera durante su aprendizaje. Por lo tanto, Mamingo propuso comenzar corrigiendo las torpes flexiones de la hada. Fue justo ese día cuando Shurensha conoció a un Mamingo completamente diferente. Poco después, en la sala de entrenamiento de la 7ª zona de Aifos, Ryo también comenzó a entrenar en serio. Cada día, el pobre niño debía superar entrenamientos extremadamente duros. La comida con la que lo obligaban a alimentarse era de mala calidad, y las porciones no dejaban de crecer. Shurensha notaba que Ryo se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Ella tampoco se quedaba atrás,
Juntos se esforzaban por crecer tanto como podían, para volverse fuertes. El tiempo pasaba, y en Ullan llegó el otoño, tiñendo de amarillo los escasos árboles del lugar. Para entonces, Shurenshi había logrado aprender a cultivar hasta 20 flores a la vez. El chico felicitó al hada, diciendo que se sentía como si estuviera en un precioso jardín de flores. Ren sonrió, pues para eso se había esforzado, y remarcó que él también había crecido y ganado músculo. Sus flores estaban llenas de terra, con la cual la recuperación debería ser mucho más rápida. Por lo tanto, el hada le propuso a Ryo que intentara sentarse entre ellas. El chico recordaba cómo la vez anterior, ella le había contado que terra es la energía natural que obtienen personas y hadas al respirar. La terra se acumula en los pulmones y se transforma en energía vital. En las hadas es vita y en las personas, vis. Cuando los pulmones se llenen de vis, las puertas del alma Soulim se abrirán y la persona finalmente se convertirá en Souler. Pero lo más importante era sentir a Terra y respirarla poco a poco con el aire. Imponente, con cada inhalación de Ryo, Terra, que estaba en la habitación, se desvanecía. Ren no imaginaba la inmensidad de sus pulmones, pues absorbía Terra sin fin, y la conversión a vis era casi instantánea. Ryo abrió los ojos y le informó al hada que estaba listo para abrir las puertas del alma de Soulim. Ren corrió hacia él al ver que de verdad estaba preparado para abrir Soulim. Ryo apartó las manos del pecho, y todo alrededor se iluminó con un brillo cegador. La energía liberada era tan potente que el torrente lanzó al hada lejos del chico. Shurensha casi cae, pero Ryo alcanzó a atraparla entre sus manos. Ren rió. La felicidad por su amigo la invadía, pues por fin podía convertirse en Souler. El hada admitió que no dudaba de su talento, pero resultó ser un genio. Su fuerza era increíble. Ella revoloteaba alrededor del chico avergonzado, colmándolo de halagos sin parar. A diferencia de las hadas, que conocen el alma desde que nacen, los humanos comunes no podían saberlo. Para conocer su alma, los humanos debían acumular vis artificialmente en sus pulmones. Si lo hacían con regularidad, podían ganarse el derecho a abrir el Soulim. Este abre la puerta al alma, y así es como uno se da cuenta de su existencia. El alma de Ryo era tan inmensa que era obvio, se convertiría en el mejor Souler. Ahora, lo crucial era el Om. Con él, el alma de Ryo y el patigram de Shurensha se fortalecerían. Normalmente, el Om se obtenía cazando a la perdición, pero ahora era imposible. Así que Shurensha decidió encontrar Om por otros medios, lo que fuera necesario por Ryo. Ya era invierno cuando, al llegar a su floristería, Flora halló un campo entero de flores Shurensha. Estaba absolutamente impresionada de que ahora la hada pudiera cultivar hasta 100 flores a la vez. Flora felicitó a Ren y le comunicó que el precio de una sola de sus flores ya superaba el 1.000.000 de pit. No podía ser de otra manera, ya que estas flores absorbían la ruina y con la luz de sus pétalos expulsaban su oscuridad. Cada vez más personas deseaban adquirir estas flores, al enterarse de que absorbían la ruina. Flora no dudaba de que, si esto continuaba así, Shurensha se volvería increíblemente rica. Más tarde, en la panadería, Remy felicitó a la hada por el nuevo precio de las flores, creyendo que ahora el dinero se acumularía a una velocidad vertiginosa. Ren le agradeció las felicitaciones, pero necesitaba aún más dinero. A la pregunta de para qué lo necesitaba, la hada respondió que tenía que comprar muchos Om. Sus amigos miraron a Ren con interrogación, suponiendo que era para Ryo. Al saber que era verdad, Remy le preguntó a la hada si Ryo no la estaba utilizando, ya que parecía que solo él se beneficiaba de todo. Ella pensó que el chico fingía ser débil, para salirse con la suya, pero Ren lo defendió, diciendo que es un niño muy bueno y humilde. Mamingo aconsejó hacer la compra anónimamente, a través de Remy, para no llamar la atención del burgomaestre. La corredora aceptó encantada encargarse de eso, y Shurensha la abrazó con fuerza por ello. En ese instante, un cartero entró en la panadería y le entregó una carta a Mamingo. El remitente en el sobre era Klondike y la destinataria era Shurensha. En su carta, Klondike le preguntaba al hada si estaba lista para una cena mágica. Últimamente había estado un poco ocupada, así que no había podido ver a Shurensha. Klondike le propuso ir a su casa, donde podría conocer a otras hadas confiables que podrían ayudarla. Y aunque la invitación era tentadora, Shurensha dudaba si alguien como ella debía ir a esa cena. Según Remy, era una gran oportunidad para hacer contactos. Ren nunca había visto otras hadas aparte de Daji. Y así, a la hora acordada, la heroína partió hacia la mansión Klondike. La dueña de la enorme casa salió a recibirla
y acarició con ternura la mejilla de la pequeña. Shurensha agradeció a Klondike por la invitación, y ésta le sugirió saludar a los demás. Las hadas volaron al jardín, donde otros dos ya las esperaban en la mesa. El hada de género masculino se alegró de ver en persona a la pequeña Isen, de quien había oído hablar a Daya. Con una sonrisa, se presentó como el hada de fuego Kranfa, de nombre Beriland. A Shurensha le pareció que en algún lugar ya había escuchado ese nombre, y entonces recordó la tarjeta de visita que le había dado Mamingo, hablando del dueño de la panadería. Beriland confirmó la sospecha de la pequeña, pues él era realmente el dueño de Berry Berry, quien se había ido por un tiempo a estudiar los secretos de la panificación. El hombre había oído que a Ren le encantaban sus postres, y el hada respondió que, en efecto, eran los mejores. Su animada charla se vio interrumpida por otra hada, llamada Corona, y era el hada del veneno Bacalas. Shurencia propuso un apretón de manos, pero ella se negó, alegando que no se llevaba bien con los seres vivos. No obstante, la pequeña la tomó de la mano, y Corona se quedó pasmada de asombro. Ante su pregunta sobre la habilidad de Shurencia, ésta le contó sobre la flor. Cuando Ren demostró su poder a las nuevas amigas, Beriland notó que el brillo de la flor era más débil que en la tienda de Flora. Corona explicó que en la tienda era más fuerte la ruina, que la planta absorbía con sus raíces, irradiando una luz brillante. A la pregunta de cómo lo sabía, el hada explicó que su principal habilidad estaba relacionada con la ruina. Sus habilidades eran el veneno, la descomposición y la unión, así que podía convertir la ruina en veneno. Y aunque a Shurencia le parecía increíble, Corona no veía nada complicado en ello. Sin embargo, le interesaba cómo Ren usaba la ruina, ya que su habilidad y la ruina se excluyen mutuamente. Entonces, el hada confesó que su habilidad especial rozaba la destrucción. Antes de ser flor, vivió en la oscuridad total y quiso ser parte de ella, pero surgió una razón para que Ren naciera como flor. Una flor que debía brillar con fuerza, iluminando la oscuridad de alguien. Al escucharla, las hadas dedujeron que Shurenshi tenía una historia singular sobre el origen de una luz nacida en la oscuridad. Klondike comprendió de inmediato que se refería al amigo de la pequeña Isen. Venok preguntó si Shurenshi había sufrido efectos secundarios al usar la energía de la destrucción. Incluso ella, hada del veneno, irónicamente, no podía usar mucha energía de la destrucción, así que supuso que Ren respiraba en dos fases, y ella lo confirmó. A Berillanda le impresionó su rapidez, ya que normalmente se tardan 2 años en acostumbrarse. Los elogios de las hadas adultas ayudaron a Shurenshi a liberarse de la inquietud. A la pregunta de cómo se conocieron los tres, todos respondieron al unísono que se encontraron en la reunión de hadas. Era una asamblea de hadas, celebrada cada 6 años en el Templo del Origen. La protagonista del evento siempre era la recién nacida Isen, y allí se podían obtener varitas mágicas para crear un patigram de un hada superior. Shurensha sabía que en esta reunión se congregarían hadas de todo el universo, donde podría hacer amigos y recopilar información. Klondike conocía a Berryland desde hacía más de 200 años y a Venok desde hace unos 150. Cuando se conocieron, Berryland se pegaba insistentemente a Venok y gracias a eso estuvo lo suficientemente cerca para influir en la característica terciaria. Berryland se rió, respondiendo que eso era prueba de lo buena que era el alma de Venok, pero ella le pidió que se callara. Klondike aconsejó a Shurensha que esta vez también intentara hacer amigos. Sin embargo, la pequeña hada estaba muy preocupada por si podría encontrar amigos tan buenos como ellos. Los presentes quedaron profundamente conmovidos por lo adorable que era, y entonces Klondike le explicó a Shurensha que se habían conocido precisamente porque querían ser sus amigos. La protagonista no podía creer que gente tan genial se hiciera su amiga. Se preguntaba si ellos también tendrían un partigram y una varita mágica. Klondike se ofreció encantada a mostrarle su partigram, que absorbía Tera a lo bestia. Después, le enseñó su varita mágica, y Shurensha no podía apartar la vista de tal espectáculo. Klondike estaba ansiosa por ver cómo se vería Ren al usar Faratés con la varita. Le pidió que, por favor, se lo mostrara cuando Isen consiguiera su varita. Acordaron reunirse en la convención de hadas, y se despidieron tras intercambiar piedras de hada, hechas condensando energía vita. Sin darse cuenta, llegó el último día de diciembre. Yulan quedó cubierto de nieve. Ren se despidió de Río y prometió que se verían muy pronto otra vez. Tras salir volando de Aifos, partió hacia el evento que tanto había esperado. Allí conoció a otros Isen pequeños, justo como ella. Pero, al acercarse,
Le dijeron que no se parecía a ellos, solo los Isen pequeños podían entrar al templo. Ren les explicó que nació ese mismo año de una gota mágica, y como su tamaño los sorprendió, les contó que simplemente se había entrenado mucho. Pronto, Shurensa se vio rodeada de muchísimas hadas con distintas habilidades, todas queriendo ser sus amigas. Estaban especialmente interesadas en ella, porque había crecido muy rápido. Había hadas que la miraban con tristeza, y otras que envidiaban su historia. Pero también había otras hadas que se burlaban de que ella fuera de Ulan. Shurensa se enfureció y las ahuyentó, afirmando que ella también tenía mucha experiencia y buenos amigos. Pero entre todas las hadas, también había algunas cuya habilidad era similar a perdición. La heroína estaba tan exhausta que solo soñaba con que todo terminara. Anhelaba escapar, así que huyó al jardín buscando refugio lejos de todos. Apenas Ren suspiró aliviada cuando vio que bajo los arbustos, acurrucada, se encontraba una pequeña hada de cabello violeta. Shurensha se agachó, se presentó y le pidió permiso para sentarse a su lado. Explicó que solo buscaba un lugar tranquilo, pero el hada no respondió y siguió mirándola en silencio. Sin embargo, cuando Ren se sentó a su lado, de repente apoyó su cabeza sobre su hombro. Luego le contó que se llamaba Mira y que nació contemplando las estrellas en una pradera extensa. Pensaba en las estrellas brillantes en el cielo azul oscuro y en los nómadas que determinan su rumbo gracias a ellas. El día que observaba el cielo nocturno, las estrellas descendieron hasta ella y la convirtieron en un hada estelar. Después, creó una guía estelar, algo parecido a una brújula. La historia del origen de Mira le pareció increíblemente hermosa a Shurensha. La hada estelar preguntó si Ren vivía en Ulan, y ella respondió afirmativamente. Sonriendo, añadió que contaba con la ayuda de buenos amigos para lograrlo. Mira estaba segura de que Ren, sin duda, podría con todo. La heroína se lo agradeció, pues ella misma realmente esperaba que así fuera. Entonces, Mira le propuso a Shurensha intercambiar piedras de hadas, ya que quería plantar sus flores en el prado. Ren aceptó, porque también tenía curiosidad por saber cómo eran sus estrellas, y decidieron hacerlo durante la reunión del próximo año. Las hadas notaron que el agua del manantial ya comenzaba a ascender, y se sentaron un rato juntas, observando este increíble espectáculo. La reunión de hadas ya había comenzado, así que Mira y Shurensha volaron y se dirigieron al evento. Gotas mágicas se elevaban al cielo, y la heroína, con los brazos abiertos, expuso su cuerpo a ellas. En un instante, ya empuñaba su varita mágica con firmeza. Al ser bañada por el agua que ascendía al cielo, Shurensha renació, como un hada de verdad. Su núcleo interno se encendió, y todo su ser de hada despertó, una cosa tras otra. Cuando Shurensha reaccionó, el agua se había evaporado, y las hadas mayores las recibían con júbilo. Las hadas de la música interpretaban melodías de una belleza indescriptible. Las hadas de fuego desataron un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales. Las hadas mayores instruyeron extensamente a Isen sobre las reglas del mundo humano y la etiqueta de las hadas, pero Ren ya lo sabía todo por Daya y sus amigos. Mira estaba exhausta y anhelaba una siesta, así que Ren le propuso descansar, mientras ella iba a unirse a las demás hadas. Ante la pregunta de si se volverían a ver, Mira respondió que sería difícil, ya que aún era peligroso para ella estar cerca de Ruina. Ren se sentía tan triste al despedirse que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Las hadas se abrazaron y acordaron reunirse en la convención el año que viene. La protagonista estaba increíblemente feliz de tener una amiga, Isen. Moría por presumirle esto a Klondike, Berryland y a la mismísima Corona. Daya felicitó a Shurenshu por su nueva amiga y admitió su temor a que encontrara hadas desagradables, pero todo salió bien. Le acarició la cabeza a la pequeña, quien le contó cómo Mira y ella acordaron intercambiar piedras de hada en la próxima convención. Daya propuso disfrutar el tiempo restante en el evento, y lo pasaron de maravilla, surcando el cielo infinito. El mundo de las hadas se llenó de los fatares de las hadas mayores, cuyo brillo adornaba el cielo. Y en un lugar alejado de la fuente, la heroína sintió cómo 9 señores protegían sus mundos. Así concluyó el viaje de 10 días de Shurenshu por el mundo de las hadas y regresó a Aifos con Ryo. Ren le ofreció tocar su varita, de la que sintió la energía vita. Además, la hada alardeó de que ahora podía respirar con un método de 3 fases. Las hadas mayores le enseñaron esto a Shurenshu, y ahora podía crear un patigram. Ryo pensó que era simplemente maravilloso y felicitó a Ren por el fin del encuentro de hadas. En honor a esto, preparó un regalo para Shurenshi. Ryo se mordió el dedo.
salió sangre, y el chico se lo ofreció a Ren. Era su primer aliento, que quería compartir con su hada. Shurensha sintió cuán cálida era la fuerza vital de Ryo fluyendo hacia ella. En ella no solo estaba la respiración de Ryo, sino también su alma, llena de gratitud y amor ciego. Pero el Om solo se podía obtener cazando a la perdición, así que Ren preguntó dónde lo había conseguido. Ryo contó que en el néctar de sus flores, aunque poco, se contenía Om. Cada vez que él comía néctar, el Om se acumulaba hasta volverse aliento. A Shurensha le pareció extraño, pues era imposible transformar ruina en Om directo. Ruina, como la fuente, jamás podrá destruirse, así que obtener cristal Om es, por ahora, solo del núcleo de ruina. Pero las flores de Shurensha estaban logrando lo imposible. La flor, al absorber la energía de ruina del entorno, la transforma en energía Om. Y si esta energía se acumulaba en el néctar, luego podríamos obtener Om fácil y Ryo y yo seríamos más fuertes rápido. Para el 1 de enero, Shurensha cultivaba más flores a la vez, algo que asombró a Flora. El hada le contó que con la varita cultivar flores era mucho más sencillo. Flora felicitó a Ren por su avance y le propuso un contrato de alma. Si hacían el contrato, ella podría usar una habilidad espiritual y cultivar flores por sí sola. Así podrían ganar aún más dinero, y mucho más rápido. Flora ya tenía un contrato con otra hada de alto rango, y podía mantenerlo sin problemas. A Shurensha le impactó que la florista también fuera un soulere. La chica sonrió y reveló que tenía una celda de alma preparada para Ren. La heroína agradeció la oferta, pero la rechazó tajantemente. Shurensha confesó que primero debía hacer un contrato de alma con su amigo. Flora sabía que hablaba de Ryorin, ese amigo encerrado en los pisos bajos de Aifos. La chica decidió que lo mataría, si, por casualidad, tuviera planes turbios con Shurensha. Sin embargo, sonrió al hada y sugirió hacer el contrato después de que lo hiciera con su amigo. A Ren le preocupaba que tomara años, ya que Ryo se había convertido en soulere hacía poco. Aún no ha fragmentado su alma, y justo ahora no era momento para un contrato. Flora reflexionó sobre el hecho de que Isen solo podría existir sin ascender durante 10 años. Durante ese tiempo, el hada debe hacer un contrato de alma y, obteniendo aliento, presentarse ante la fuente, o desaparecerá, convirtiéndose en una gota de agua. Shurenshu solo tenía 9 años para no desaparecer, para no volver a ser una gota. Por eso, Flora respondió que esperaría el tiempo que fuera necesario. Cuando añadió que esperaba una respuesta en 9 años, Ren se sorprendió de cómo lo sabía. Shurenshu se sintió conmovida de que Flora estuviera dispuesta a hacer eso por ella. Además, al parecer, Remy le había dicho que Ren buscaba aliento, así que se ofreció a dárselo. Por supuesto, no quería nada a cambio, porque era un regalo desinteresado. Flora confesó que le gustaría ver crecer a Shurenshu. La heroína prometió que maduraría sí o sí, y le propuso ser su segunda contratista. En la noche, los cazadores presenciaron el poder devastador de Flora al aniquilar una perdición colosal de un solo golpe. Esa chica era una Soul Worker famosa de rango Pentarim. Los cazadores preguntaron cómo era posible que su energía estuviera hoy por las nubes. Flora confesó que ahora se concentraría mejor cazando, porque tenía una nueva flor que pensaba cultivar. En la panadería Berry Berry sonó el comunicador. Mamingo avisó que cazaría solo por un tiempo, y preguntó qué pasaría con su tío si él no estaba cerca. Tras escuchar la respuesta, declaró que le daba igual y colgó sin más. Al oír eso, Ren confirmó que las palabras de Remy sobre el mal carácter del chico eran ciertas. Mamingo sentenció que ahora cumpliría su promesa e iría con Shurensha al campo de perdición. A la hada le alegró su memoria, pero le preocupó su renuncia a la recolección. El panadero le aseguró que estaba bien y que ahora quería dedicarle toda su atención. Mamingo explicó que el campo de perdición tenía niveles de dificultad, de F a A, de fácil a difícil. Por seguridad, sugirió empezar en el nivel F, pero le advirtió que no bajara la guardia. El objetivo de hoy era probar el impacto de las flores Shurenshi en la perdición. Quedaron en irse al acabar la jornada, así que Ren decidió entrenar en el patio trasero. El mundo se dividía en dos, el origen y la perdición, que creaba seres para proteger sus límites. Los habitantes locales luchaban sin cesar por expandir sus dominios. Las tierras de la perdición se conocían como el campo de perdición. Exterminar la perdición era común para cazadores codiciosos, pero esperaba la muerte a los novatos. La destrucción abundaba en este lugar, y si no te defendías, podías sufrir las consecuencias. Shurensha observaba horrorizada el sufrimiento de los cazadores y las hadas heridos en la batalla.
Mamingo le pidió que no se preocupara, ya que mientras él estuviera cerca, nada la amenazaría. Avanzando un poco, se toparon con un digno oponente, un slime de destrucción de rango 8. Esta criatura era de bajo rango, así que Mamingo, cargando su pistola, propuso empezar con él. Existían varias formas de destruir a los seres de destrucción, y la primera era un golpe físico. La segunda era el uso de habilidades similares a la energía Vita. Y por último, la tercera forma era atacar directamente el núcleo de la destrucción. Como hada, Shurensha podía usar fatares en el segundo método, y Mamingo le propuso volverse humana para probarlo. Un instante después, el hada se transformó en humana y avanzó hacia el oponente. Con un movimiento de varita, Shurensha hizo crecer flores en slime que devoraron la perdición. Mamingo la elogió y le propuso recolectar los cristales ahora. El chico quedó impresionado con sus habilidades de cazadora y creyó que podría atrapar incluso a un monstruo de nivel 7. Tal como Mamingo esperaba, Ren realmente pudo vencer al monstruo sombra de la perdición. El hada lo bloqueó con su flor, dejándolo completamente inmovilizado. Cuando Shurensha hizo crecer una segunda flor, el cristal se salvó y la criatura desapareció, perdiendo su poder de perdición. Mamingo le propuso al hada ir al campo de clase E, y ella aceptó con entusiasmo. Aunque el cambio desde el campo F suele llevar medio año, la habilidad de Shurensha para lograrlo tan rápido era asombrosa. En el siguiente campo, se encontraron con monstruos de nivel 6, los fantasmas de la perdición. Mamingo le propuso a Shurensha intentar luchar contra ellos y prometió protegerla. Él advirtió que el fantasma atacaría primero, ya que posee conciencia. Además, tenían prioridad al atacar, y la primera a la que atacaron fue a la hada. Los monstruos avanzaron seguros hacia Shurensha, pero ella, con el poder de sus flores, logró golpearlos. Pero cuanto más fantasmas Ren destruía, más se reunían a su alrededor. Mamingo explicó que sentían la presencia del hada, y Ren admitió que difícilmente podría con tantos oponentes. El chico le pidió que no se preocupara, y dio un paso al frente, blandiendo su guadaña. Al poco tiempo, Mamingo le mostró a Shurensha su maestría, que realmente era admirable. La hada lo miraba, y pensaba en que también quería ser así de fuerte. Se emocionó mucho. Ese deseo era tan fuerte que literalmente le dolió la cabeza. Mamingo la tomó en brazos y le dijo que lo había hecho genial, aunque no fue fácil. Caminaban por el campo cuando otros cazadores, furiosos, les salieron al paso. Mamingo solía luchar en la zona B, y creyeron que venía a robarle sus monstruos. Era hora de hablar claro y sin rodeos, al parecer. Mamingo replicó que no tocó lo suyo, y que no tenían derecho a reclamar nada, pues apenas podían con esos fantasmas. A pesar de ayudarlos, seguían murmurando a sus espaldas, así que les propuso resolverlo de una vez. Mamingo sabía muy bien que no eran lo suficientemente valientes para decirle nada a la cara. Dándose la vuelta, continuó su camino, esperando no haber asustado a Shurenshu. Esperaba no haberla decepcionado, pero ella respondió que ya lo había visto en todo tipo de situaciones. A la hada le gustaba Mamingo. Pensaba que era una buena persona. Más tarde, en la panadería, el chico le dio a Shurenshu todos los cristales que había conseguido esa noche. Se negó a tomar su parte, porque él podía conseguir aún más. Pensando un poco, el hada lo recompensó con un ramo de sus flores. Aunque su regalo era pequeño, esperaba que mejorara el ánimo de Mamingo. El chico agradeció al hada y aceptó el regalo, declarando que era justo lo que necesitaba. Luego, inesperadamente, preguntó si Ren iba a entregar todo el reunido a Ryo. El hada explicó que su amigo no busca el beneficio solo para sí, y le prometió parte del aliento a cambio de Mamingo respondió que le alegraba que Ryo tuviera conciencia, pero su rostro se ensombreció por alguna razón. Shurensha no entendía por qué todos cambiaban tanto cuando se hablaba de Ryo, si solo era un niño bueno. Para cambiar de tema, Mamingo le propuso al hada entregar el aliento de la cacería de hoy. También le prometió a Ren compartir cristales con ella, para que se hiciera más fuerte rápidamente. De esta forma, el hada podría tener más contratistas. Mamingo escuchó que Ryo sería el primero y Flora la segunda. Sonriendo, el chico preguntó si tenía alguna posibilidad de ser su tercer contratista. No dudaba que ella sería un hada increíble, y Ren aceptó su propuesta con entusiasmo. De vuelta en Aifos, el hada estaba feliz de mostrarle a Ryo cuánto había reunido para él. El chico sonrió y la llamó la mejor y más hermosa del mundo. Shurensha vació los cristales frente a él, sugiriéndole que tomara uno y lo acercara a su piel. Pero no terminó de explicar cómo usarlos cuando Ryo se metió el cristal en la boca.